Último programa antes de nuestra Gala Elegantes 2016, que se celebrará el próximo día 30 en el Hostal de los Reyes Católicos, o sea, la próxima semana. Y hoy, para recordar algunos momentos que hemos pasado a lo largo de la historia de estos premios, están con nosotros Inés Peleteiro. Buenas noches. Buenas noches. Y el autor de los premios codiciados y de los zapatos, Ramón Conde. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también del otro lado de la mesa, que nos va a dar muchas pautas para ver cómo tenemos que ir esa noche, Rosa María Saborido. Buenas noches. Buenas noches. Y es que se estrena en la mesa, es que le voy a hacer redoble de tambores a Uxío Blanco de Animus. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Uxío, además, que este año Animus es la que se va a encargar de toda la ambientación musical y además nos va a traer sorpresas. Yo creo lo hablaremos en la postgala, pero yo creo que alguna de las cosas de los detalles que más furor van a hacer esa noche. ¿A qué sí? Divertidas. Seguramente nos sorprenderán. Bueno, pues Animus, una empresa que... ¿Cuánto tiempo lleváis, Uxío? Pues llevamos en torno a 8 años. Yo llevo 6 en Animus. Y bien, sorprendente. Sí, empezamos poquito a poco y con unas ideas nuevas, a lo mejor para gente puede pensar muy atrevidas las ideas y funcionan. Yo de hecho en estos 6 años estoy encantado. Bueno, Uxío es de los que le chifla su trabajo. Nosotros nos conocimos en un desfile ahí dándolo todo, arriba. Y este año Animus va a estar muy presente en nuestra Gala de los Elegantes, poniendo ambientación musical y, como decía yo, muchos detalles más, porque son ellos los que tienen el fotomatón de los que hemos estado hablando todo este tiempo cuando hablábamos de los Elegantes. Este año nadie se puede quejar de que no se lleva foto a casa, de que no se hace foto, ni similar. Cuéntanos lo de los fotomatones. Bueno, los fotomatones realmente es un producto que ya existe hace años. Lo que pasa es que nosotros lo que hicimos fue adaptarlo a Animus, o sea, hacerlo nuestro, hacer un fotomatón diferente, un fotomatón más pequeño, lo puedes colocar en cualquier sitio, no es el típico fotomatón que te encierra, te engloba. Es una de las cosas que Fran, nuestro jefe, saludos, pues que era su premisa, hacerlo para todo el mundo, que todo el mundo pudiera, si te ponen un muro, no sales en la foto, entonces hacerlo abierto, que la gente pues pueda expresarse como se expresan las fiestas, que te puedo asegurar que quedan para mucho. Puedes alucinar. Y a la parte hacerlo económico y que la gente lo pueda contratar, un producto bueno. Y que además y como es bueno lo tenemos abierto, permite ver todo el ambiente de la fiesta, porque yo he probado alguno de esos fotomatones en alguna fiesta y es muy guay. Claro, porque te pones con tu panda, te estás viendo, te colocas. Entonces ahora yo que no salí bien, no sé qué, se empieza a unir gente, te vienes arriba y aquello, empiezas a hacer fotos. Y los 15 ahí, cachitos en la foto. Y ahora que te pones un gorro, ahora una peluca, un no sé qué, y aquello puede ser el no parar. Hombre, los elegantes no, porque tendremos que lucir así, ya iremos de casa, pero vaya. Tenemos un compañero que se encarga también un poquito de organizar, cuando es así una foto de grupo y tal, los coloca, es un poquito el alma del fotomatón, no solo la máquina, prima también un poquito el factor humano. Hoy en día pues el factor humano, ya sabéis, hay máquinas para todo, pero el toque personal, toque Animus. Pues el toque Animus estará allí muy presente también en la ambientación. Ramón, ¿cómo ves que envejecen tus zapatos? ¿Envejecen o nunca pasan de moda? Bueno, yo creo que lo que fue un tremendo acierto fue tu programa y es lo que los salva año a año. Bueno, Ramón, estamos ya con la 8ª edición de los premios. A Ramón le pedimos un día que nos diseñase unos premios específicos para nuestra Gala Elegantes, que nunca, yo os lo decimos siempre, es que no sabíamos lo que iba a dar de sí, va a ser para un año y llevamos 8, y se ha convertido desde el minuto 1 ya en el símbolo de elegancia por antonomasia en Compostela. Un clásico, los clásicos no envejecen, se revalorizan, es así. Y es verdad que tenemos siempre el prototipo, que todo el mundo nos dice este con purpurina porque el mío no, funciona mal con purpurina, que sí. Pues sí, siempre hay.
Pero bueno, podría mejorarse la fórmula. Que conste que aquí ya alguien ha dicho, por un módico precio te lo tuneo. Sería Teresa Valdés. Ya sabes que es creativa y no sirve para todo, para un descosido. Bueno, pues zapato de hombre, zapato de mujer. Este año volveremos a entregar entre los 50 candidatos 20, 10 y 10, profesionales y público que todavía está votando, aunque ya queda nada, 3 días y cerramos las votaciones y veremos quién se lo lleva a casa. Y en esa primera gala, vosotros que estabais, ¿cómo ha ido creciendo la gala, Inés? A montón, porque aparte cada vez somos más, porque la gente que viene un año luego suele repetir el año siguiente. Y yo creo que siempre lo decimos, pero siempre, y espero que no nos equivoquemos, siempre va a más. El primer año estábamos todos como tímidos, que aunque se llamaba gala, no sabía si la gente iba a ir muy arreglada, no iba muy arreglada. Inciso, Inés dándolo todo. Yo con sí. una A mí si me dices, a mí me llamo Ana y me dice, ven de gala a gala. Y yo como me digas, esto me estás dando alas a mí para sacar del armario lo más largo que tenga. Y así, ¿verdad? Sí. Pero la verdad que la mayoría de la gente no sabía muy bien si era una fiesta o gala o cómo era aquella cosa. Entonces al año siguiente ya un poquito más y yo creo que ahora creo que todo el mundo va de gala. Y de esto, pues un poquito más ya vamos a los Oscars, hasta la alfombra roja de los Oscars y la nuestra. Bueno, a mí me hacía mucha gracia porque llevamos ya como un mes desde que salen con WhatsApps y tal, y todo el mundo, ¿ya tienes modelo para los elegantes? O de ir a tiendas a comprar, quiero un vestido de fiesta, es para los elegantes, sí, o sea que ya citan el calendario. Sí, sí. Y aquel primer año, Ramón Conde nominado también, y de repente saliendo no una, sino 2 veces a por 2 zapatos a casa. A veces se dan casualidad. Ese momento nervioso en la primera, uno que tenía más nervios, por estar nominado a ver si salgo a recogerlo o por ver cómo funcionan mis creaciones en un sitio como este. Tenía más dudas sobre mí que sobre los zapatos. Uno deja que la obra se exprese por sí mismo. Y eso que los hiciste a medida, ¿no? Sí. Digo, mira, ya si me recupero 2. Rosa, ¿tú creo que el primer año estabas? Sí. Desde el primer año. ¿Y cómo ha ido desde creciendo? Siempre. Pues yo creo que estoy de acuerdo con Inés, que ahora sí que son los elegantes de verdad, porque la primera gala fue así, que la gente no sabía un poco a lo que iba, ¿no? Pero había mucho vestido de fiesta en la primera No, el primer gala. año hubo botas, hubo botas, había gente que iba, bueno, pues un poco menos gala, vamos a decirlo así. Gente, yo es que recuerdo a mí me llamó mucho la atención eso, ¿sabes? El primer año que fue una cosa muy así, luego no, ya se empezó a elevar el nivel y yo creo que ahora que muy bien, ya todo el mundo sabe a dónde se va, a una gala. ¿Tú te acuerdas de modelazos? Porque había, entre todo el montón, había gente vestida efectivamente de gala, pero es que ahora hay tantos modelazos que para acordarte a lo mejor de los del año pasado tienes que hacer memoria, ¿no? Igual, por eso. Es que yo me acuerdo del primer año que, bueno, yo apostaba porque es verdad que todo el mundo que me preguntaba, igual que cuando fue de Inés, le decía, anímate a ir de largo, ¿no? Si queremos que esto sea, pues mira, es una oportunidad, pues sácate el vestido de fin de año, los tiros largos, las de las bodas, esas cosas. Y es verdad que el primer año hubo mucho vestido largo y también mucha gente que no se atrevió porque no sabías muy bien, a lo mejor si con un vestido largo te pasabas, claro. Y entonces hubo también mucho vestido corto, pero yo recuerdo mucho vestido largo y mucha fiesta. Y después es verdad que yo creo que en lo que ha cambiado es que el primer año como que aprovechabas el modelo que ya tenías y ya con el paso del tiempo ya buscas un modelo para la gala. Ya la gala te lleva, voy a comprarme un vestido que vi para la gala y que luego aprovecho para otras cosas. Es casi al revés. Sí. Bueno, ya sabes que yo en eso soy muy anárquica y tengo mi propio proceso de compra, pero es verdad que la gente ahora piensa en el modelo de los elegantes y de hecho a mí me llama cantidad de gente, ya tienes que no sé qué ponerme, ya tienes tú no sé qué, yo ya lo pensaré, pero sí que es verdad que la gente... Queda igual, que luego lo cambia última Claro, hora. efectivamente. Yo ahora tengo clarísimo lo que me voy a poner ahora, lo que vaya a hacer el martes... El miércoles. No, el miércoles lo habré decidido el martes. Claro, el martes será el día que me entra a mí la crisis y dice, no. Yo creo que lo más importante son los zapatos y la peluquería.
y el peinado. O sea, Lo ves, ¿no? La peluquería no Tirando. depende tanto de mí. La peluquería es A una ver, cosa, yo cuando Inés. me pongo en manos de un profesional, dejo que haga. Ya. Yo siempre voy allí con mi foto, mira, me voy a poner esto ¿Cómo o que esto, con tu o no. foto? Con la foto del vestido. De tu No, vestido. y yo con el vestido Claro, probado, para que claro. vea cómo me queda. Yo Claro, lo hago así. pensaba que aún Yo lo llevo llevabas la así, foto le digo, para... mira, ¿sabes? va a ser esto, pero peinado. Entonces, a partir de ahí, pero ya. yo cuando me pongo en manos de un profesional, dejo que sea... Ya, Sí, pero es sí. igual con los vestidos. Los Claro. profesionales de los trajes también te asesoran igual que los peluqueros. Lo que pasa es que Bueno, yo creo no, pero no, yo creo que nos Yo te dejamos... digo que No. sí. ¿Tú no Bueno, te sí, dejas? bueno, sí. Que no, sí, que no sí. te dejes o que no nos dejemos Pero es otra ¿no cosa. crees que nos dejamos asesorar menos en general las Sí. mujeres en vestidos que en peinados? A ver, yo creo que cada persona ya sabe muy bien lo que le gusta, lo que le queda mejor o peor. Entonces, hasta cierto punto te dejas aconsejar, tanto en peluquería como en vestidos. O sea, no porque te digan te queda maravilloso y si tú no te ves o no te encuentras tú, pues no lo vas a llevar. Igual con un peinado que con un vestido o con un zapato. Pero yo me refiero que los zapatos, o sea, siempre hubo eso de la mujer elegante, pues bien, Bien calzada peinada, y bien sí, peinada, ¿no? sí, calzada. Pero yo ahí ya añado también el maquillaje, porque un buen maquillaje no me digas. Eso, pues, es mucho. Un buen maquillaje, un buen peinado, un buen calzado, Ramón, unos zapatos buenos. Y así seguimos. Yo no sé si Y así meter los seguimos. zapateros también, Sí, seguimos. pero, Sí. pero es verdad. Bueno, yo lo veo así. Oye, ¿y los O sea, chicos os arregláis mucho para este tipo de eventos? Algunos se peina, algunos se peina y todo. Bueno, a veces sí. ¿Tú que estás tan acostumbrada a ver tantas fiestas, a Yo ir creo a hacer la que animación? últimamente los chicos se arreglan más ¿Verdad? que las chicas. Mm. No Incluso. solo, Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? no solo físicamente, sino los complementos, que es una cosa que un hombre con complementos, unos gemelos, una pajarita no una pajarita cualquiera, una pajarita, esta es mi pajarita, o el pantalón, ves en, Me pongo en pañuelos, distintos... me pongo pañuelos peinados, y todo. Sí, mira, sí. en peinados, en cortes de pelo, en colores. Maquillaje. Ahora mismo, Y la maquillaje. barba. Ahora mismo los hombres están destacando muchísimo más. Las chicas con su melena, sus planchas, que bueno, tendrán que ir dejándolas, Sí. porque ahora ya el futuro no son las planchas. El futuro son los playas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Lo siento, pero el futuro no son las planchas. Las plantas O sea, son muy ¿eh? 2013, eso ya. Sí, eso ya pasó, Eso pero ya pasó. muchísimo. Entonces, bueno, tendrán que ir por otros derroteros, o sea que unos rizos bien hechos, unos cortes bien hechos con estilo, pero era lo que estábamos diciendo, o sea, los chicos ves que llevan sus pelos, o sea, muy peinados, sus crestas, que bueno, incluso ahora la mujer, fíjate, que los recogidos, hablábamos un día, Ana, ¿te acuerdas que bueno, vienen mucho los recogidos tipo cresta? Tanto recogidos como tupés tipo cresta. O sea, se van a imponer. Y bueno, las que quieran ir a la última, los llevarán. Y esto es un poco lo que llevan los chicos. Las crestas, las zonas altas de arriba largas y las nucas cortas, pues esto las chicas van a ir por ahí. Rosa, y no Se van a ir las melenas, adiós Inés, las melenas. Tú ya sabes Por que a mí una de- vez en la no me- vida, a por mí una no vez me- en la no vida me en esta apeas. mesa, por una vez en la vida en esta mesa nos habla de cortar melenas y miran todos para mí. De verdad, estoy encantada. Ya te Inés, dejamos yo- nada, imposible. nada, dale a Bueno, Inés, ya dale la a Inés. tengo- A mí la ya te tengo, dejamos, necesito- ya te dejamos por imposible, pero tú ya sabes que a lo largo cae. Bueno, a lo largo no, pronto. Y si no, ya lo verás. Me dejo pasar la gala y vuelvo a empezar. Bueno, es la primera vez. Pero ¿eh? Ana es bastante Se corta atrevida muchas con, veces sí, el con los pelo. cortes de pelo, Sí, vamos, sí, sí. me lleva a mí mucha Claro. ventaja. ahí, me Pero lleva eso ahí tiene mucha una ventaja. gran estilista, ¿no? Sí, Sí, claro, efectivamente. sí señor. Un beso enorme a mi gran estilista. Sí, señor. José. A mi Por José, supuesto. a mi José de Jongueras. Decía yo, Pues Rosa, sí. ¿no van los chicos a arreglarse las barbas ahora? Sí, claro. Claro, Claro. No, es que No esa es un poco la solamente el pelo, diferencia. sí, también las barbas. claro. Sí, sí. También las barbas, pero es que se cuida muchísimo ahora los chicos. Claro. Por Sí, eso digo, porque las chicas, fíjate, hay una edad de que a lo mejor de 13 a 20 y tantos que no hacen nada, o sea, solamente se moldean el pelo con la plancha Sí. y ya está, ya van a arreglarse. Bueno, fue una etapa, pero es que ahora eso ya queda, no, ya no es lo último. O sea, ya hay que llevar unas ondas rotas, si quieren ir a la moda, aunque se mantengan largos, pero hay que dar estilo a las melenas, no se puede llevar una melena así tipo manta. A ver,
Un poco de frisé veremos este año, que a mí ¿De? no me, el frisé que a mí no me acaba de sí. convencer. Bueno, eso se llevó, siempre se lleva y se llevará para ocasiones determinadas. Pero no te vas a poner a planchar así el pelo. No, yo o no, sea, bueno, bueno, no, pero Yo de frisé nada. pero para ocasiones determinadas siempre sí da un toque, y además para pelos que son muy finos, pues en un momento dado te hace una buena melena, te hace una melena bonita y te puede quedar muy bien. O sea que... Usi, ¿cuánto hace que tienes barba? Bueno, es que yo lo conocí sin barba. Poquito, 2 meses ¿Sí? escasos. Sí, de hecho ayer estuve con un compañero de trabajo y se quedó mirando y me dijo, ¿pero tú? Y yo, en la cabeza no podía ser, pues entonces tiene que ser en la cara. En algún lado tiene que haber pelo. Y por probar algo diferente, cambiar un poquito, lo que Claro, dices, ¿verdad? cambiar la imagen. gente lo que está cambiando es la imagen. De hecho se nota muchísimo en 5 o 6 años el cambio brutal que hay en los eventos. La gente ir a un evento clásico, como toda la vida, su corbata, su traje, ahora ir unas pajaritas de madera, el pelo, es una... Cada uno diferente, color en el pelo, novias que llevaban unos recogidos espectaculares, ahora llevar el pelo más suelto, ir más cómodas. Sí. La gente... ¿Cómo Es se diferente. fija? Me Estaba estoy diciendo yo, alucinando. creo que observador Sí, en la próxima temporada, tú en mi mesa de sociedad. Claro. Yo analizando de pelo estilismos, poco sí. entiendo. Pero te fijas un montón, ¿no? Sí. Claro, Pero es como sí. el búho, está de un atento, ¿verdad? Pero No, le hay que gusta fijarse. la moda, Sí, se no, nota que hay le que gustan fijarse. las A mí tendencias y me por gusta. dónde van, ¿verdad? Me gusta, aparte de ver y pues una boda puedes comparar, porque tienes Claro. 200 trajes y siempre te fijas, siempre hay una persona en la boda que dices tú, madre mía, Qué bien le sienta qué bien ese le sienta, traje. ¿A que sí? hay Sí. otra que siempre dices, bien, te han invitado, ¿no? No, pero Estarán arrepentidos. pero a lo mejor esa persona va a su gusto, va vestido como él quiere. Lo que pasa es que ahora mismo no se entiende. Dentro de 5 años yo te diré cómo vamos a ir vestidos y peinados. Y peinados. Mira, llegas a casa y esto de cariño, hoy vi un modelazo en una boda, ¿esto pasa? Sí, siempre me pregunta cómo se llama. No, pero sí. Sobre todo las novias. Antes de casarme, pues siempre... Nunca me había planteado eso, el vestido de novia, el vestido del novio, tal. Pues buscas algo que te identifique. O sea, ¿tú cómo eres? Pues no te vas a poner un disfraz de payaso. No. Tienes que buscar algo que diga, pues yo soy así. Y de esta manera, el peinado, lo mismo, yo soy así. Y tiene que ir contigo, porque eres tú. Lo otro sería disfrazarse. Claro, tiene Y que mu- reflejar tu Sí, personalidad. mucha gente se disfraza y luego se ve mal, se ve raro y se ve incómodo. Lo que tienes que ir es natural, como eres Eso siempre. y lo disfrutas, ¿eh? Lo disfrutas. Si tienes que quitarte la chaqueta, te la quitas, No. ni protocolo ni nada. El protocolo, Ay, este ibas protocolo. ibas bien, hasta ahí, hasta donde dijiste Hay de que veces- quitarse hay- la Inés chaqueta. no le deja sacar la chaqueta ¿No? a nadie. No. Tú tienes que volver a casa como saliste de allí. La chaqueta se mantiene aunque haga 40 grados a la sombra. Lo tengo visto. A menos que seas de Vigo y entonces ya, ahí ya se puede hacer de todo. Pero bueno, es que Inés es de Ferrol. Claro, En Ferrol no eso- se quita la no, chaqueta ni no, de no, broma. no, eso no puede ser, no. Ahora también Está más al norte que Eso no puede ser. una tendencia que hay es los tirantes y la pajarita para el novio, pues por ejemplo, para cambiarse. O sea, estás en momento modo de la elegante fiesta, y luego en el momento de la fiesta ves un novio diferente, Las novias no tanto por el apuro del vestido. Novia y novias Bueno, que tú sabes tienen que un las vestido novias, para la claro, fiesta. para cada ocasión, o Yo sea, no para me cada fijaría, momento. fíjate, yo no me Para la cambiaría. iglesia un vestido, para la No, fiesta yo, otro, pues ahora una vez que los tengo vestidos cambian, ¿ves? si alguna vez Sí. tengo yo un vestido de esos, no me lo quito, vamos, me lo tienen que quitar con una espátula dentro de un año. Pero sí que es verdad que hay novias que tienen un modelo, también Claro. blanco y tal, para el tema de la fiesta. Bueno, yo he ido a varias bodas así, ya te digo. sí. A mí no me iban a quitar un vestido de princesa, vamos, ni de Es broma. más, pero- hay vestidos que son... O Se sea, transforman. Se Sí, que se transforman transforman. sin tener que quitar el cuerpo, Se pues a hacen lo mejor corto. te Bueno, quitas quitan la la cola. cola, o- Pues mira, si alguien viene a la Claro. gala con un transformable, que haga el fotocall con una, ¿no? una Ay, foto es y el idea. fotomatón con otro modelo Porque transformable. Todo aparte vamos a puede tener ser. fiestuki este año, ¿no? Así, fiestuki.
Fiestón, fiestón, con un super cóctel. Este año, bueno, este año lleno de sorpresas, la gala de los elegantes 2016, como Yo siempre. a favor de la fiesta. A favor de la fiesta. Como siempre, la gala yo creo que irá muy rápida. Este año apadrinada por Florentino, que a mí me hace especial ilusión. Y yo creo que más elegante que nunca, porque no en vano Florentino, yo lo digo siempre aquí, no me he cansado de decirlo, ha sido el único diseñador español en la alfombra de los Oscars, gracias a Nico Casal, que iba súper guapo con ese smoking de la firma. Pues este año habrá muchas sorpresas, tenemos también a Clau Cookies, que nos va a hacer algo muy especial para esa noche, así que disfrutaremos mucho. Y por supuesto, todo el mundo, los 50, peleándose por los zapatos. Ramón, ¿listos ya? Ya preparados. ¿Ya firmados? ¿Ya No, todo? eso para última hora. La imagen clásica del último día es Ramón Conde en la sacristía del hostal firmando sus zapatos. Inés cambiándose de vestido, Inés Ramón cambiándose de firmando los vestido. zapatos, aquí Rosa cada que uno no lo da suyo. hecho organizando Sí. allí en las citas de peluquería. Y este año se estrenan Animus, que estoy encantada. Voy a mandar un beso enorme desde aquí a Javi Valde, Maz Santiago, que nos ha acompañado en toda la historia de los premios, y este año dar la bienvenida con todo el cariño del mundo a Animus, que además, creo que ya lo dije aquí, han sido generosísimos con nosotros. Ha sido todo súper fácil con Fran. Queremos, voy apuntando. Sí, Papá ¿Qué más Noel. quieres? ¿Quieres Papá esto? Noel. Es Papá Noel, verdad, es fijo. verdad. Sí, pues no, nosotros también encantadísimos y un orgullo poder participar este día. Pues seguro que viene lleno de sorpresas. Ramón Conde, ¿a qué te dedicas ahora mismo, aparte de nuestros zapatos que los tienes hechos? 50 cosas. No, fundamentalmente estoy con una obra que se colocará en el Hospital de Vigo. Pues Hospital de Vigo tendrá una obra de Ramón Conde, 20 tendrán zapato de Ramón Conde. En Vigo tienen muchas cosas de Ramón Conde. Sí. Sí, señor. ¿Ves? Se Por quitan eso- las chaquetas en la boda, pero tienen buen gusto para las esculturas, es así. Inés, ¿todo listo para el día D? Ya sabes que sí, pero después ya se verá. Ya se verá. Este año no puedo llamar a mi madre para pedirle socorro, pero buscaré alguna alternativa, por si acaso me da así un cambio de opinión. Porque quiero ir de corto este año. No. Sí, todos los años te digo lo mismo. Yo creo que este año voy de corto, pero luego, no sé. No me lo puedo creer. Me puede. El mundo está al revés, Inés Peleteiro de corto. Si viene Inés Peleteiro de corto cuando haga su entrada, yo sé que algo ha fallado en este mundo, en este universo del cosmos. Supongo que no le faltarán flores en el pelo. Flores. Claro, ¿Sí? es lo último. No, pero ¿Ah? no me pega. Si llevo No el te vestido pega. que creo Digo que voy yo, a porque llevar, si es un vestido corto, pues te pueden ir muy bien. es corto, muy pero, fresco. pero corte princesa. Es igual. Claro, es que si no... Lo último, sabes que son las hebillas con flores para Sí, pero- adornar pues cualquier cabellera, o sea, ya sea en pelo corto, ya sea recogido, ya sea melena. Lo que pasa que el vestido Es el tiene toque de muchos, o fiesta. sea, tiene un estampado así muy poderoso. Entonces, si llevo un estampado Bueno. poderoso, a lo mejor... Que no habías pensado tú en eso aún. No, Vale. De todas formas, dicho Ya te vi, esto, ya te dicho vi esto, que- dicho esto, tener en cuenta que puede ser o no ser con Inés. Claro, por eso. O no Porque, sé. o sea, eso será problema de mi peluquero cuando yo llegue allí con mi Claro media que sí. decisión tomada, claro. Por eso. Entonces yo lo único que tengo que esta semana es tratar de mantenerme en mi línea y llegar al miércoles en la misma voluntad. Muy Y luego bien. ya veremos. Bueno, yo con Rosa tengo una apuesta, que voy a estar en la puerta contando cuántas crestas van. Ya te digo, desde que son tendencia hasta que las lleven, pasan Aún unos pasan, cuantos años a lo mejor. Yo Pero apuesto ya más- cuando tal, bueno, ya sabes que se masifican. Claro. Enseguida, luego ya. Yo apuesto más por las trenzas Juego de Tronos. No, yo no. ¿Tú crees que porque- no? No, Yo hombre, creo que ya la son trenza muy ya no. vistas, ya, eso ya no es tendencia. Pero luego hacemos una cuenta. A Tú ver. cuentas las ver, crestas tú trenzas y y yo yo- las trenzas. Sí, Inés, sí, sí. Inés, te doy la razón de que puede haber más trenzas que crestas. Pues es lo que digo. No digo Pero que se no lleve son más Digo, tendencia. claro, Yo aquí claro. estoy para decir lo que es tendencia. Yo estoy para decir Sí. que si vas con trenza, no, No estás es en No estás en tendencia. tendencia. Pues yo te digo Yo- que es más probable que la gente se atreva No. con la trenza. Sí, 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 Pues de eso, acuerdo. pues es lo que digo. De Que acuerdo. con la cresta que aún no nos ha llegado. ¿Sabes Claro, que no? Sí. claro que nos ha llegado.
Pero es que en Jongueras ya las tenemos, ya las estamos haciendo para eventos especiales. Pues eso es lo importante. Pues ala, todos los que vayan de Cresta ya sabemos siempre, de dónde vienen. Que como siempre, en los Jongueras vayamos por delante. Muy bien, muy bien. Ah, Y después esta cuña publicitaria. Después esta cuña publicitaria. ¿Tienes ya modelo, Rosa? ¿Tienes Para mí. pensado tú lo que vas a llevar? Sí, hija. Yo ya sí. ¿De qué color? Esta Bueno. era la de la semana pasada. ¿De qué color? ¿De qué color? Yo a lo mejor, no sé, a lo mejor así un amarillo fluorescente. Mira, Oye, qué bien. sí, señor. Anímate con el amarillo, sí, señor. Pero tú estás creyendo lo que te digo. Yo sí, yo me animo. A mí el amarillo es que me encanta. Esta nos está vacilando, ya te lo digo así. Yo. No, ella. Lo he notado, Está pero vacilando. me lo dicen así y yo iría de amarillo. Claro. No voy de No, amarillo, pero iría. me parece A un mí buen me color, encanta sí, ese sí. color. Sí, me encanta sí, es ese bonito, pero yo no No lo te ves, llevaría. no te ves. No, yo, sabes que, a ver, un toque, no sé, modernito y tal, sí que me gusta, pero luego no me atrevo mucho así de salir de los negros, de los rojos, de los dorados, de los platas, ¿sabes? Soy más de ese estilo que de amarillos o de cosas así muy, muy exageradas y muy, no sé, muy de Rosa colorido. va a ir de negro, lo he visto en Sí. tus ojos. Sí, sí. Yo también. Pues mira, sí, de negro y dorado, o sea que seguramente. Usío, ¿cuál es la canción estrella de esta temporada? Uf, El piqui madre piqui, mía. no me digas más. No, que va, que va. Al que va. menos mal. Bueno, yo aprendí una cosa, desde que estoy trabajando, pues que el gusto musical mío desapareció completamente. ¿Sí? Sí, hay que adaptarse a cada evento, entonces hay que ver un poquito, yo trabajo de esa forma, o sea, veo primero un poquito cómo va el evento con unas pinceladas de música y luego sabes perfectamente lo que quiere la gente, además funciona al 100%, no llevas nada preparado, no es una locura, tú llevas tus carpetitas ahí preparadas, pero eso sí, le echas ahí un poquito a la gente, le enseñas un peinado, le enseñas unos zapatos y tal, y van viendo y me gusta eso, pues vamos a tirar por ese lado. Pero ahora mismo, actualmente, yo sigo enamorado de la música de los 80. Bueno, Es los una 80 música forever. que no pasará de moda nunca. La música que hay actual dura 1 año, dura 2 años, 3 años a veces. Y es una música muy comercial en el sentido de que sí, este año es fantástica, pero para el año que viene, ¿quién la cantaba? Tú ponte una de Queen. Yo fui el otro día a la fiesta de Capitol de los años 80, 70, 90, pero sobre todo 80, y bueno, es que no sabíamos todas las canciones, te seguían sonando súper actuales y era lo que decías tú, que son Pues música que no pasa te de ayuda moda. muchísimo a hacer, porque haces una piña. Claro. Es que para esta gala somos muy ese público, ¿no? Yo creo que de infancia, adolescencia de los 80 Pues mira, vas a tocar ahí. en Capitol ¿no? había público de muchísimas edades y de verdad que era una música que funcionaba muy bien. los Eso te puede 80. sorprender, ¿eh? Vas a algún colegio y dices tú un colegio, música moderna para los niños y tal, y viene algún niño y te pregunta, oye, ¿no tienes Queen? Porque ¿No tendrán tienes padres, los Ronaldos? porque tendrán Y padres tú, de tal, pero ¿no? Sí. ¿cuántos años tienes? 6. Y ¿tú sabes quién es Queen? Si lo pone mi padre todos los Claro, días. ¿ves? O sea, Claro. es una... Además, les gusta, les gusta. Música actual, ya te digo, está muy bien la canción y tendrá su año, tendrá sus 2 años, pero al final... Hay que buscar una canción para que identifique a los elegantes. Te Son quedan los deberes, te deberes. quedan los deberes. Tendría que verle la cara a todos. Pero a la posgala me la cuentas, para la posgala me la Pero una cuentas. media... No, pero sí, seguramente se puede conseguir una canción que identifique pues, un tipo de evento. Siempre intentas buscarla. Un cumpleaños, por ejemplo, tienes que... La persona. Pues nosotros llamamos antes, interrogamos a la persona que nos contrata, pues es mi tía, ¿y qué le gusta a tu tía? ¿Qué veía en la tele? Muchísimas cosas, o sea... Al fin y al cabo, nosotros somos un poquito psicólogos en ese aspecto. Con las parejas también te sientas, hablas con ellos, le preguntas cómo os conocisteis, por dónde salías, porque mucha gente que sale en órdenes, otra sale aquí en Santiago, diferentes músicas. Es una labor un poquito... Parece fácil llegar allí y poner... Hay mucha gente que dice, no, llegas allí, das al botón, tu lista de reproducción... Sí, hay que estar allí y darle al botón y no equivocarte de botón.
Bueno, pues en el especial de postgala veremos qué música nos localiza, ¿sí? Os va a gustar. Ay, mira, deberes hechos. Venga. Deberes para hacer. Pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado aquí compartiendo este ratito con nosotros. La próxima semana veremos quiénes son esas 20 personas que se llevan los zapatos de este año de Ramón Condacasa, el símbolo de la elegancia que nos ha preparado. Y veremos también qué estilismos vemos por allí, cuántas crestas, cuántas trenzas de Juego de Tronos, cómo va vestida Inés Peleteiro, qué música nos buscan los de Ánimo. Todo eso se desvelará la próxima semana a los que vayan al Hostal de los Reyes Católicos, los invitados que estén en el hostal, y también lo podrán ver después en Correo Televisión en mayo. Y vamos a recordar algunos momentos que hemos vivido a lo largo de estas últimas semanas, recordando además muchísimos momentos de la gala a través de muchos de sus protagonistas. Por ejemplo, lo que nos contaba Carmen Juiz y Jacobe Sanz. Sección que hoy estrenamos con Carmen Juiz, como no, una de nuestras colaboradoras. Buenas noches. Buenas noches, Y Ana. con Jacobe Sanz, súper mago donde los haya, que yo creo que ha vivido intensamente todas las galas de Los Elegantes. Buenas noches. Y las que me quedan. Y las que te quedan. Porque no voy a ganar de momento, entonces me quedan muchas. Efectivamente. Espero, pero ojalá. Llegará tu zapato, llegará el momento de tu zapato, estoy segurísima. Bueno, Jacobe además que lo ha vivido desde el minuto 1 la gala, porque en el primer año yo le pedí que fuese uno de los que entregaban galardón, así que el primer año él la vivió muy cómodamente, entregando premio, y a partir de ahí estuvo nominado, se llevó premios, no se llevó el zapato, pero te llevaste premios. Empecé sin presión, fue todo un engaño. Empecé con cero presión y luego la presión fue creciendo porque la gente me iba diciendo que a ver si me tocaba. Y yo he descubierto con el paso del tiempo, al principio estaba un poco fastidiado porque había... Y es verdad que también yo era más guapo antes que ahora, y vestía mejor antes que ahora. Lo de vestir mejor te lo perdono, lo de guapo no, ¿eh? Bueno, ¿qué me quieres decir? Que sigue siendo muy guapo y que no se vota la belleza, pero que se no vota me la elegancia. Que no me he visto bien. No, bueno, las dos cosas, pero sin presión. Pero luego descubres que esa presión era muy bonita, sigue siendo muy bonita, pero ahora lo vivo desde la barrera, como los toreros, y la vivo de una manera distinta, y me encanta no estar con esa presión. Es decir, yo ya, si me nominan algún día, voy sabiendo que no lo voy a ganar, porque hay gente, por suerte, muy... Bueno, mira lo que le ha pasado a Leo DiCaprio este año, ¿eh? Ya. La sexta. Odiosas comparaciones, ojalá fuera yo... Pero bueno, a base de insistencia, eso me demuestra una cosa, que a base de insistencia está. Lo que pasa es que la elegancia, yo creo que hay gente en Santiago mucho más preparada y mucho más elegante que yo, pero de verdad, te lo pido por favor, a mí me parece un honor estar todos los años elegido como elegante, porque desde la barrera se vive sin presión, ves a gente muy contenta, yo la verdad es que estoy muy contento igual, y me lo paso de bien en la fiesta, que no te lo puedes imaginar. Bueno, sí te lo he dicho, que te lo puedes imaginar, me lo paso muy bien, o sea que yo prefiero estar siempre ahí, aunque no sea como nominado, la verdad, ¿eh? Hombre, yo creo que la gala se vive de formas distintas, ¿no? Está claro. Una vez es cuando vas a entregar el premio, yo creo que Carmen este año sin presión. Carmen, hubo 2 años de muchos nervios. Yo tuve 3 años de muchos nervios, porque el primer año fui sustituyendo... Es verdad que Carmen el primer año fue como sustituta, claro, que es un nuevo papel en que es esta un nuevo gala. papel. Sustituta de elegante. Sustituta de Sustituta candidato. de chico, Sustituta además. de candidato. Y entonces, además muy bien situada, fue el año que mejor la vi, pero estaba nerviosísima. Yo decía que no me llamen, que no se lo den, porque claro, yo decía, tengo que hablar en nombre de él y me da como un poco... Y no lo pasé muy bien, ¿eh? Entonces, cuando vi que no se lo dan, quedé con cierto alivio. Esto en las cenas queda feo contarlo, ¿no? Pero... Sí, claro, en las cenas, sobre todo porque es amigo. Queda feo, pero bueno, sabe que bueno, yo me hubiera gustado que se lo hubieran dado, pero al año siguiente o el año anterior. Pero mejor cuando yo fui ese primer año no, porque estaba un poco de principiante. Claro, luego ya la viviste, bueno, con la presión de que estar tú nominada. Sí, la segunda no me enteré de nada. Yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Entonces, esa sí que estuve whatsappeando todo el rato, pero no sé ni quién
Bueno, sí sé quién eran mis contrincantes, eso me Esto quedó... no te lo está oyendo el realizador porque te mataría directamente, hachazo. Pero estaba nerviosa y entonces me pasé toda la gala whatsappeando, pero sí sabía quién eran mis contrincantes. Además, me quedó muy grabado lo de Alejandra Garrido. Creo que no se me olvida nada, que es una chica guapísima y además conozco mucho a su padre. Salvando lo presente. Claro, gracias. Eso me gustó, gracias. Y el tercer año ya la disfrutaste Y el más. tercer año ya la disfruté Al margen de más. de que es verdad que te cayó el zapato el año pasado. Sí, a la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida, pues tal. Yo siempre lo digo y te lo voy a decir una vez más a ti de forma personal. Yo creo que de verdad el supermérito es estar en esta lista de seleccionados. Porque luego yo creo que depende de tantos factores, el acabar con un zapato o no, de con quién estés nominado, qué tipo de campaña hagas, etcétera, etcétera. Bueno, este año súper campaña a todo el mundo, porque yo creo que entre el miércoles y el domingo había como 1.300 votos, una cosa así, que no está mal. O sea, ya para arrancar, unos 1.300, yo creo recordar que eran 300 algo. Y yo creo que el estar justo en esa lista de seleccionados es realmente el mérito. Y sobre todo las personas que están año tras año, porque pese a que muchas veces se mira como esta composición negativa de total nunca gano, es todo lo contrario, es que siempre estás presente en las listas, ¿no? Siempre estás como referencia de que vistes bien, de que gustas vistiendo. Te voy a decir una cosa, Ana. Primero, lo que te dije antes, off the record, antes de empezar el programa, yo me siento súper orgulloso porque creo que cada vez me descuido más, pero no porque me descuide en mi día a día, sino porque en mi trabajo al final últimamente tengo muchísimo y entonces me tengo que preparar tanto para ese trabajo que el resto del día me apetece estar cómodo, ¿no? Entonces creo que es verdad que es posible que te descuides en el día a día porque al final yo tengo que estar muchas veces de cara al público y ahí es donde me interesa especialmente destacar, ¿no? El contraste para mí es un valor. Pero te voy a decir una cosa con respecto al mérito que tiene estar día a día y estar varios años. Yo para mí de verdad lo digo, que es un honor haber estado todos los años y haber perdido todos los años, porque creo que la gente que estaba delante de mí y que ha ganado, o sea, que estaba en mi categoría y ha ganado, creo que de verdad se lo merecía y se lo merecía muy bien. Te comentaba antes también, me encantó el año pasado cuando ganó Pedro Nimo, el atleta, y yo estaba en la misma categoría y él dijo un discurso precioso y maravilloso que yo corroboro, creo y siento, que es que la elegancia, él dijo que una vez que había estado en una carrera, no sé si fue en África, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero dijo, yo cuando vi que en África la gente se vestía con un paño que era el que tenían y ellos sentían que estaban con sus mejores galas, para mí eso era la elegancia, es lo mejor que tengas o lo más especial que tengas, ponértelo y lucirlo. Yo estoy muy de acuerdo con él. Entonces alguien que dice esa maravilla de poesía, que parece Joaquín Sabina en vez de un atleta, pues le tengo que estar muy agradecido y además dejarme de seguir con Jorge Mira después en las copas que estamos muchas veces. Prefiero estar sin esa presión y disfrutar. Voy a hacer un inciso desde aquí. Jorge Mira, de verdad, cuando te haga falta un manager, contrátate a Xacobe, que es tu gran valedor. Me he contratado, no lo sabemos, pero me ha contratado bueno, Jorge yo, que además nos une una amistad y mucho cariño desde hace muchísimos años, me hubiera encantado. Siempre me pasa, que luego tengo tantos cariñitos en el medio de esa lista. Que sea tu manager, también. También. Pero es verdad que luego yo siempre tengo muchos cariñitos en la lista. Yo no conozco a todo el mundo de los que están nominados y acabo haciendo amigos, como me pasó con Carmen, que nos conocimos a partir de la nominación de ella. Y entonces, bueno, siempre quiero, a lo mejor en una categoría que hay 4 siempre que quiero que gane los 4, lo cual es inviable y es imposible. Pero sí que es verdad que yo espero que algún día te lo lleves, porque lo celebraremos por todo lo alto, y que al final ese zapato, bueno, forma parte ya de tu vida, ¿no? Lo tengas en casa físicamente, el zapato Ramón Conde no. Yo lo agradeceré, forma parte primero de tu vida. Porque para mí es de verdad, o sea, lo sabes, es especial por ti, es especial por el grupo, yo agradezco que siempre habéis contado conmigo. Tengo que decir una cosa, es necesario el Correo Gallego, lo tengo que decir, es decir, en un momento donde pues los medios están ahora con internet, está la cosa complicada, yo creo que para Santiago es muy necesario el Correo Gallego, es un medio local, es un medio que, oye,
no voy a entrar en más cosas. Yo puedo decir que a mí me habéis aportado mucho, me habéis dado difusión, habéis promocionado las cosas de la ciudad, habéis defendido las cosas de la ciudad. Yo tengo que estar eternamente agradecido al Correo. Y si por encima cosas extraoficiales de mi trabajo también me ayudan a socializarme, a crear ciudad, yo no puedo estar más que agradecido. A partir de ahí, todo lo que venga será un honor. Si gano el premio, ten por seguro que te cae una botella de champán por encima conmigo delante. Ahí vamos. O si no, me la tiro yo, para no ensuciarte. Pero sí, por supuesto, yo encantado. Bueno, decías tú, es muy buena publicidad la gala porque te hace estar presente, muy presente durante todo el año, y además esa noche es divertidísima, ¿no? Es muy divertida. La gala, vamos, yo como se acabe me lo paso bárbaro. Para mí, es lo que dice él, es un acto que crea ciudad. La verdad es que aquí pocas cosas tenemos en Santiago que sean así un poquito macro, ¿no? Entonces, bueno, y las dos que hay, pues las dos las hace el Correo Gallego. Tal cual. Ahí está. Pero eso hace ciudad. Claro, es que, y hace eso es ciudad. crear sí. ciudad, es hacer ciudad. Entonces, es un ambiente que a veces hay gente que hace tiempo que no ves, te la encuentras allí. Disfrutas muchísimo. Yo disfruto arreglándome, lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. A mí estos eventos me gustan, entonces me lo paso muy bien. Entonces, es lo que tienes que hacer. Es un momento que tienes de distinto, que es en tu ciudad, y bueno, pues que hay que disfrutarlo y vivirlo. Bueno, y este año además con muchas sorpresas porque la gala va creciendo poco a poco y hemos tenido padrinos de lujo como Roberto Benigno, que vino un año, como María Barros, que vino otro. Este año tenemos un súper padrino que yo creo que está más de moda que nunca, que es Florentino. Es una de nuestras firmas de moda de referencia, un gallego ilustre, y yo digo más de moda que nunca porque esta misma semana gran fiesta de los Oscar, compostelano Nico Casal ahí llevándose el Oscar para casa y vestido impecable con un smoking de Florentino que hizo que sea el diseñador español presente en la alfombra roja. O sea que de los Oscar a nuestra gala elegantes. Exactamente. Tenemos este año. Una maravilla, es decir, no nos hace falta ningún italiano para hacer un buen smoking, está claro. Bueno, yo creo que Nico Casal iba impresionante, sinceramente, y es verdad que a mí me gusta mucho la ropa de Florentino. Y va muy bien y tiene muchos factores a su favor, es guapo, joven y toca, vamos, que es un gusto, un placer oírlo, escucharlo. Es un tío espectacular. Es que yo me quedo con eso, yo lo conocí, la verdad, tuve la ocasión de estar un par de veces con él, nada más. No puedo presumir de ser su amigo, pero es que sí puedo presumir de que es un tío maravilloso, de que es un tío abierto y de que es un tío con muchísimo talento y súper currante, que es muy importante, que es algo que no se ve, pero él lleva unos cuantos años en Londres currando como un descosido y yo creo que bueno, se suma el talento al trabajo que tiene, ¿no?, detrás. Si lo viste Florentino, lo que dices tú, que oye, son dos comuniones que se juntan y explotan. Maravilloso. Y mira, qué mejor enlace que el que has hecho, que es de los Oscar a la gala elegantes, de los Oscar a los elegantes. Es que está muy bien situada esta gala. Sí, la verdad es que empieza la temporada de alfombras rojas y ahí estamos ahí haciendo campaña. Carmen, tú además supongo que viste los Oscars, o por lo menos yo vi te has ojeado todos los modelitos. Sí, yo ya vi los modelitos de los Oscar. ¿Algo extrapolable para nuestra alfombra roja? Sí, yo además, por sacarle a los que vienen en sociedad hoy, sacarles alguna que otra, a mí hubo mucha gente que me gustó, había modelazos y gente muy guapa. Destacar en chicos, pues nuestro santiagués, evidentemente, y Leonardo DiCaprio. Y después de chicas, yo los puse por estrellitas. Las que más, Jennifer Lawrence, Charlize Theron y Rachel McAdams. A mí fueron las tres que Charlize Theron, que es de las no solo guapas e interesantes, como digo yo, oficiales, porque además siempre se va así un poco de... Siendo la típica belleza, increíble, rubia, tal, estándar, siempre se va un poco de lo estándar, nunca mejor dicho, y siempre está así entre las mejor vestidas y las más guapas y las más mejor todo. Ya un traje rojo espectacular y le quedaba de vicio, es que le queda todo bien, por encima le queda todo bien. Y además tiene ella un rollazo que es incomparable, es que se ponga lo que se ponga, tiene una pose, tiene una mirada, tiene todo como para llamar la atención. Entonces, además, si se junta un buen vestido, a mí me gustaron un montón. No pude ver los Oscar, sí, vi el comienzo, vi la alfombra roja, vi el comienzo de la gala, el monólogo, no pude seguir porque, bueno, pues porque... Vamos a deshora.
tenía... Un poco a deshora. Yo, no, voy a deshora ahora. Antes lo hubiese visto y sería mi horario normal. Lo que pasa es que ahora me toca trabajar de día como la gente normal y entonces no me puedo quedar hasta tarde. Pero vi el comienzo, entonces el resto no lo vi en directo y no puedo decir mucho más. O sea, no puedo decir los premios, vi, bueno, pues los resúmenes. Pero la alfombra roja a mí me sigue pareciendo espectacular y Charlize Theron es sin duda una de las que destacaron. Hubo más gente que me gustó mucho. Los chicos lo tienen más complicado porque al final no dejas de escaparte del smoking. ¿Quién fue? Jared Leto, que se puso la rosa roja aquí, que fue espectacular, ¿no? Fue muy bonito, me pareció un detalle a modo de pajarita muy chulo. Pero cualquiera de las que has mencionado me ha parecido que iba brillante y al final me gustaron. es una competición. Estuve más pendiente de los Goya, eso sí, los Goya... ¿Y quién era tu preferida en los Goya? ¿Y el Goya la más...? Los Goya tuve muchos favoritos, muchos, ¿Sí? muchos. Sí, bueno, pues tocó en Galicia Jorge Coira, que evidentemente es un profesional como la copa de un pino, al que al final todo el mundo del sector conocemos y le deseamos lo mejor porque es un gran currante y es una gran persona, pero yo quizás me tocó... Bueno, Luis Tosar, claro, bueno, es que Luis Tosar ya tiene los suyos y está por encima del bien y del mal, para mi gusto, ¿no? O sea, que Luis está a un nivel tan grande que yo creo que ya, no es que no le haga ilusión, sino que, bueno, lo va a tener, es uno más. Lo va a tener toda la vida. A mí me hacía mucha ilusión, quizás, Dani Guzmán, más que Dani Guzmán, incluso el actor de Dani Guzmán, un chaval que en su agradecimiento ganó el Goya a Mejor Actor Revelación, en su agradecimiento dijo que se lo debía todo a Dani porque él no tenía ninguna aspiración en la vida, no le gustaba estudiar, no le gustaba hacer nada y sin embargo él le saca una pasión. Ese es un actor como la copa de un pino, ese es el futuro del cine español para mí, me pareció súper limpio, súper elegante, tiene un trabajo técnico alucinante y me parece que tiene un grandísimo futuro, o sea que me parece muy merecido. Yo tenía mi corazón muy con él porque vi la película y su trabajo me impactó, me pareció maravilloso. Pues ahí están, nominados. Veremos también esta alfombra roja que nos trae. Nosotros iremos desvelando todas las semanas en la sección, iremos hablando con protagonistas de nuestras galas elegantes y también desvelando muchas pequeñas sorpresas, muchas pinceladas de cara a ese día 30 de marzo a partir de las 8 de la tarde en el Hostal de los Reyes Católicos. Carmen, ¿alguna apuesta? Voy a decir el vestido, pensé que el vestido no te lo voy a decir. Nunca jamás se me ocurriría Nunca se te hubiera ocurrido preguntarme eso. ¿Alguna apuesta? Hombre, lo que decías tú antes, yo hay alguna categoría que tengo más de una amiga. Entonces entonces ya no es una apuesta, es así ya, como tus... va a estar quiero complicado tus deseos, que ganen las tres que están en esa categoría. Pero bueno, Yo que conste que en mi experiencia creo que nunca pasa lo que uno cree que va a pasar. Hombre, yo tengo fe sinceramente, que alguien de los que yo dije se lo lleve, por lo menos uno. Pero bueno, a ver qué pasa. No, es complicado, es muy complicado. Además, y hay categorías especialmente, yo creo que difíciles. Yo te dije que además en este año creo que están todas bastante, como siempre, ¿no? Pero bueno, yo cuando estaba allí dentro decía, uff, qué complicado, ¿no? Y es que es muy complicado. Entonces, bueno, no lo sé. Que sea lo que Dios quiera, como se suele decir. Que salga, yo digo, que salga uno de los que yo dije. Yo ya me quedo contenta, ya me quedo satisfecha. Bueno, pues yo quería empezar diciendo esta sección, pues nombrando a nuestro padrino de este año, a Florentino, a quien además desde aquí le agradezco muchísimo que nos acompañe esa noche. Y también otro de los colaboradores que se suman este año, que es Animus, que se sumará de varias formas, pero entre ellas con un divertidísimo fotomatón. Ah, qué bien. Yo sabía que a Carmen le iba a gustar, porque sí. Carmen y yo lo conocimos al mismo tiempo. Sí, y nos reímos mucho. Y nos reímos mucho, o sea que todo el mundo que vaya va a poder hacerse fotos, llevárselas a casa ya en papel, divertido. Y segurísimo que es un aliciente más para ir a la gala y disfrutar del cóctel. Poco a poco, todas las semanas, veremos viendo más detallitos de lo que serán esta gala de entrega de los premios elegantes 2016 que celebraremos en el Hostal de los Reyes Católicos el 30 de marzo. A vosotros dos allí os veremos, a ti supongo que antes, sí. Pero allí os veremos. No hay excusa, que lo sepas. Sí, no, yo decirle a Florentino que no tengo traje. Llamamiento desde aquí, Florentino, yo no tengo traje.
Bueno, yo tampoco. Muchísimas gracias por haber estado estrenando la sección conmigo. Momentos muy entrañables como los que hemos vivido la semana pasada con Teresa Valde y Rosa Rodríguez. Pues llegan los elegantes, los tenemos a la vuelta de la esquina, 30 de marzo, 8 de la tarde, Hostal de los Reyes Católicos. Y hoy, para hablar de cosas de los elegantes, tenemos con nosotros a Teresa Valde. Buenas noches. Buenas noches. No vuelve a casa por Navidad como el turrón, ella vuelve a casa con los elegantes, porque los elegantes son Teresa Valde. Ay, qué riquiña. Pues sí, la verdad estoy súper encantada y súper emocionada. No falta nada, yo no sé qué me voy a poner y ya me está entrando el nerviosismo, que lo sepas. Bueno, da igual lo que se vaya a poner, total, la última hora siempre lo cambia. Sí, la verdad que sí. O sea que da igual. Y también con una de las premiadas en la primera edición, Rosa Rodríguez. Buenas Hola noches. Ana, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo, además, sin verte Un por montón, aquí? la verdad, un montón. ¿Cómo recuerdas aquella primera gala? Porque primera gala que fue así, tipo experimental, y de repente nominada y con zapato de Ramón Conde para casa. Es verdad. Pues muy bien, lo recuerdo así como algo divertido, como estábamos rodeados, yo estaba rodeada de amigas y amigos, pues la verdad es que me lo pasé fenomenal. Y como algo también así emocionante, porque tenía así un puntito de emoción y de nerviosismo, porque estás allí y no sabes si vas a ser premiada o no. Entonces, pues lo recuerdo así con mucho cariño. Bueno, la verdad es que el primer año sí que tiene mérito, porque ahora ya todo el mundo quiere ir, todo el mundo le hace mucha ilusión estar nominado y tal, pero el primer año que era así como, uy, ¿cómo va a ser esto? Bueno, es que te diré que ahora incluso los nominados están más profesionalizados, Porque antes esto es como los primeros que van a un reality que tiene mucho éxito, a Gran Hermano, tal, que ellos la verdad van y son como ellos son. La primera edición también, a mí ahora ya te llegan al móvil cosas de vótame, Sí. la gente manda un bucle, digo, esto está ya muy profesional, Es verdad. Es verdad. Esto está muy profesionalizado, sí, de verdad. El primer año la gente pensaba que como que te presentabas a un concurso, porque yo recuerdo, yo que sé, ibas al supermercado y las dependientas, oye, que tengas suerte, a ver si te votan, era como si me hubiese presentado yo, me hacía muchísima gracia porque, claro, nada que ver. Sí, bueno, yo creo que también era un poco eso, el primer año que no sabíamos ni siquiera muy bien cómo iba a ser, era ese primer año de Teresa Valde, de que Teresa Valde es los elegantes. ¿Qué hacemos para celebrar el aniversario? Pues vamos a dar unos premios elegantes y a partir de ahí se nos fue la olla. Fue ¿no? súper divertido, Se porque fue era la como olla. una especie de fiesta privada punto más, ¿verdad? Porque además era como había menos gente que ahora, que es como imposible, ¿no? Encontrar un sitio y tal, y era como súper divertida porque era como más de casa, ¿no? O sea, como mucha gente, todo el mundo conocido, era como un rollo como de mucho Sí. cariño, muy divertido, ¿no? Bueno, a ver qué pasa, vamos a dar unos premios, qué guay, qué guay, era como todo así súper divertido. Sí, yo recuerdo también así como algo que me llamó la atención, que la gente se había volcado muchísimo, porque vale, era la gala de los elegantes, pero no se sabía muy bien cómo tenía que ir vestido uno, y todo el mundo iba súper arreglado, o sea, así como muy volcada la gente, ¿no? Que eso también Es está verdad que bien. curiosamente además había muchísimo vestido largo, que Sí. nosotros apostábamos por... Igual no hay tanto Yo me acuerdo que había ido con Sí. vestido de Baltasara. ¿Os acordáis Sí. cuando Ana Argiz tenía Sí, sí, Baltasara sí, sí. y Ana Argiz estaba de colaboradora en aquel momento? Ah, ¿os acordáis? es Habían verdad. ido, ella y su hermana iría guapísimas las dos, con unos vestidazos así Sí. impresionantes, y yo un vestido de Baltasara. Sí, sí, había sido súper divertido. Y fue donde yo conocí a Inés Peleteiro en la gala, porque entregó un premio, Sí, y me acuerdo y digo, efectivamente. joder, esta chica de la falda tan ideal, que iba con una falda así como súper vaporosa, preciosa, larga, y me había fijado en ella, y tú mira. Nuestra Y Inés. mira, Nuestra Inés. ¿A dónde llegó nuestra Inés? No, pero sí que es verdad que he conocido a mucha gente en la gala, o sea, a mí me Pero trae- yo creo que en todas las Sí, galas en todas las haces galas. muchos amigos. Sí, sí que es verdad, no, pero he ido conociendo a lo largo de los años a gente súper divertida en las galas, porque es una noche en la que todo el mundo está súper contento. Ya le den el premio o no, pero es una noche como muy feliz para todo el Sí, mundo, ¿no? yo creo que que se convirtió en una noche muy especial. Y al final lo que decías tú, el otro día nosotros lo decíamos aquí, que yo, por ejemplo, personalmente, que no conozco a muchos de los que están nominados y que contacto con ella a partir de salir en la lista, y la verdad es que yo he ido haciendo muchos amigos a partir de la gala de los elegantes. Sí,
hoy venía pensando yo en el coche cuando bajaba, digo, yo tengo que comerle el coco a Ana para que haga una cosa que vi en los Goya, que me gustó muchísimo, que era que los nominados y los que presentasen hiciesen una entrada por otro photocall diferente, así como medio VIP, así como diferente, para conocerse entre ellos y ya darle una copita de cava y tal, y para que todo como que fluya más. Y digo yo, esto hay que ponerlo... Todo por la copa. Todo por la copa, es importante. Yo, que no estoy nominada, yo estaría allí encantada de recibirles también y de darles la copa de cava y lo que haga falta. Digo yo, no, pero mira, es una buena idea para que antes de la gala se reúnan en un sitio, posen con un photocall distinto, porque para eso ellos son más especiales, porque son los nominados y los que entregan premio y son los que llevan también los vestidazos más espectaculares. Este año no, porque ya es inviable. Ya, no puede ser. Pero el próximo año, idea a tener en cuenta, ¿no? Un Pues previo. Claro. Yo creo que al final lo que deberíamos hacer realmente, Sí. que esa noche a lo mejor es complicada, es hacer un previo, como hacen en los Goya, la noche de la cena de los candidatos, ¿no? Eso es divertidísimo, Claro, ¿eh? hacemos una fiesta de candidatos y ya nos conocemos ese día. Pues sí, y y sentamos una fiesta bases, posterior, ya para continuar. Y ya una fiesta posterior para continuar. Claro. Bueno, aquí se hacen tantas pandillas que la semana pasada creo que fue, los que estaban aquí ya ya hicieron quedada para cenar y no sé qué. Bueno, Y no, tal, que luego es claro. complicadísimo encontrar sitio para cenar, porque como salimos tan tarde, el año pasado al final nos juntamos grupos distintos, pero de casualidad, en el mismo sitio de la Raíña, porque claro, llega un momento que es que, ¿dónde vamos a estas horas? No hay ningún sitio. Yo recuerdo que el año pasado caminar descalza por la plaza de los Caballeros, porque llevaba unos tacones, que es que no podía con ellos, en fin. La noche de los elegantes. Yo perdiendo el Anécdotas glamour. varias. Yo pierdo el Anécdotas glamour en varias, cuanto sí. salgo del hostal, ya pierdo el glamour. Allí Los zapatos allí y todo. mantengo Allí lo que aguanta el sea, tipo, ¿no? aguanta el tipo, pero luego ya, este año de todos modos, tengo pensado una cosa para aguantar un poquito más el glamour. Aunque bueno, Llevar zapato plano, No, bajaba por ejemplo. hablando de eso y me decía, Vilá, al final vas a tener 80 cosas preparadas, pero como todos los años, te dará la locura a última hora y acabarás de smoking. Y yo mirándole en plan, ¿cómo me conoce este señor, verdad? Ni que viviera conmigo. ¿Cómo me ¿Verdad? conoce? ¿Cómo me conoce este señor? Y soy así. Es que a mí me hace gracia porque todo el mundo le pregunta siempre qué te vas a llevar y ella siempre cuenta un modelo que Sí, no pero luego nunca me lo pongo. Pero la intención Y a es última esa, hora ¿eh? La intención es cambias. esa. Sí. Bueno, porque de repente no tengo el día, no me encuentro. Tal. Bueno, claro. Los espíritus libres son así. Los espíritus libres con fondos de armario importantes. Ya, bueno. Esa es otra cosa. Ya, la verdad que sí, pero son muchos años yendo a fiestas, ¿no? Para algo tiene Claro. que valer. Para algo tiene que valer. Es verdad. Bueno, este año en principio, ¿te apetecía ir en qué plan? ¿En modo qué? Pues iba a ir en modo marquesa, porque estoy ahí, ya sabes que yo voy en primavera. Yo he decidido que el momento marquesa sea ¿cómo se llama? Un negocio de verano. Se me ha ocurrido que las camisetas son para el verano y el resto del tiempo yo Como las necesito... bicicletas. Exactamente igual. Son para el verano. El resto del año me ocupa mucho tiempo en el cerebro. Entonces es mi business pop-up de verano. Entonces estoy ahora con una cosa nueva que quiero hacer para el verano, pero no sé si lo voy a tener. Entonces si lo puedo hacer va a ser muy chuli y muy diferente. Y entonces si puedo voy a ir en modo marquesa y si no puedo pues en modo princesa, por ejemplo. No. En modo Claro. Teresa. Si no lleva marquesa, voy en modo Teresa. Momentazos. ¿Con qué momentazos así si hacéis un poco de memoria os quedáis? Bueno, Rosa, supongo que el tuyo cuando dicen tu nombre y tienes que salir allí. Sí, me dio un poco de vergüenza, tengo que decirlo. Coger así el me dio un poco de corte, así toda expectación y el premio ahí. Sí, pero bueno, bien. ¿A quién se lo habías dedicado? ¿Lo habías pensado No, antes? nada. Creo que te di las gracias a ti al Correo Gallego y me escapé corriendo. O sea, no, ni había pensado nada, ni hablé de la elegancia, Sí, ni es nada. verdad, ¿eh? Porque ni mira- se lo dediqué a nadie, ni nada. Rosa, que en aquel momento veníamos, ¿te acuerdas? Siempre de colaboradoras así Sí. con nuestra Pandi, y de repente allí estaba súper nerviosa, y yo, ostras. Sí, me dio así, no sé, Sí, se puso mucha nerviosa. expectación. Yo me acuerdo, que se puso Sí. nerviosa a recoger el premio, qué gracia. A mí me encanta, y me encanta la gente que se emociona cuando sube y que de repente no sabe qué decir. O sea, yo cuando veo que sacan un folio digo, ay, no, Dios mío. Sí, Pero no, casi por favor, nadie no. lo ha sacado. O sea, Momento folio, no. Bueno, hay algunas Sí. personas así, pero bueno, a mí me gustan que salen del corazón, ¿no? Esto de dejarse llevar por la emoción y no echar ahí Claro. un panegílico así aburrido. No, déjense llevar por la emoción, Bueno, hablen yo, de si su me- madre, de su yo- padre, de su novio, de su Yo que novia, conste, de no sé, de lo que yo quieran. que conste que creo que ha habido discursos buenísimos y de muchos tipos. Desde el que dices Sí. tú, bueno, que lo comentábamos el otro día,
A mí me parece que cosa más emotiva, elegante y Sí. bonita de Luis Iglesias, el actor, hablando de su padre y Sí, de cómo se me afecta, que yo creo acuerdo. que lo comentamos Sí. muchísimas veces, Sí. que fue precioso. Sí. Yo sé, María Gómez Franqueira, que de repente pues estaba con su padre, su madre, Sí, sus estaba hermanos, toda su estaban familia como toda su apoyándola ahí. familia apoyándola y que se emocionó un montón, Sí. porque no es así como, bueno, un premio tan relacionado con la carrera, que generalmente las empresarias pues es de los que suelen tener y tal. Pero luego hubo discursos realmente gloriosos, incluso yo creo que irrupciones divertidísimas. O sea, aquella de, se lo digo a mi marido, que es el que me ve siempre elegante, me parece maravilloso, ¿no? A las personas súper bueno. oficiales, que tal, pues también. O sea, yo creo que ha habido gente muy divertida. Sí. José Luis Vilanova, lo recuerdo divertidísimo Sí. porque tenía un pique con José Luis Teófilo, entonces, bueno, somos los dos altos, Sí. pero yo como que soy más guapo y tal. O sea, yo, bueno, recuerdo de verdad con muchísimo cariño que ya falleció a Felipe Criado, que le había hecho mucha ilusión también recibir ese premio y cuando lo recogió pues ya no contaba con él porque era el segundo en la segunda categoría y entonces lo fue a recoger y era como, ¿qué voy a decir? Súper emocionado y que no daba ni hablado y tal. La verdad es que hay momentos muy bonitos en la gala Sí, también. la verdad que sí, es súper chulo. Quizá los que son así menos, digamos, los más encorsetados suelen ser los de los políticos, que son Bueno, los ya. primeros además, pero yo creo que luego ya en cuanto uno se suelta ya Que otros conste se que sueltan. es verdad lo que dices tú de los Sí. políticos, que también es verdad porque, es verdad, lo voy a decir Sí. 8 veces hoy, abren ellos, ¿no? Sí. O sea, es la primera categoría que se da, entonces, bueno, está todavía suben un poco ellos frío, ¿no? y estaba un poco así como, ¿de qué voy a hablar y de qué es esto? Y entonces tienden a ir pues por la empresa o tal. Pero también han hecho discursos buenos. A mí el de Agustín Hernández me había gustado Sí. mucho, creo que era así muy en su punto. Encarnación Rivas me encantó, contando un poco que, bueno, ya estuve pensando yo, pero bueno, los votos, yo tengo un hijo en Estados Unidos, valen más y tal, ¿no? Y después que se lo dedicara, bueno, a su suegro, que había tenido una zapatería, y su hijo gritando, guapa y tal, me pareció súper bonito, por ejemplo, ¿no? O sea que, bueno, a veces también, incluso yo creo que es sorprendente, sé que a veces de las personas que menos te lo esperas así un poco a priori, te sorprenden mucho después haciendo los discursos, ¿no? Sí. Y al revés también, a lo mejor hay gente que va a hacer como que es muy espontánea y llegado el momento les puede la emoción o se ponen nerviosos y se quedan como más cortados, que también pasa, ¿eh? Almudena de Urzaiz, Pues sí. dando las noticias Sí. todos los días en Sí. una revista, en 20.000 programas de La Gallega, y el día que recoge el premio yo no daba crédito. Sí. Decía, espero que me salga mejor cuando la entregue porque no sé qué me pasó, ¿no? Y estaba como súper nerviosa y súper agobiada, que dices, qué curioso, ¿no? Sí, Después de es todo. lo divertido, no me extraña que luego los ves en los Oscars y todo el mundo llega, claro. Claro. Imagínate, la emoción, por favor, nos encanta. Ahora, a mí me encanta que se emocionen, no me canso de decirlo, me encanta que se emocionen y me encanta que les salga natural y, bueno, me encanta. Y que lo vivan con ilusión, Claro, que es de sí. lo que se trata, es un premio agradable, personal. ¿Cómo fue el después? Porque una vez ya que te llevas tu zapato, pasas esos Hoy, pues el nervios. después, ¿qué pasó? Creo que también tuve el punto glamuroso de la raíña y no sé, creo que pues acabé, sí, terminamos cenando en el único sitio que estaba abierto a las 12 de la noche, que te daban algo de cenar. Y luego ya la presión de sentir que eres nominada, que eres elegante con zapato y que todo el mundo te mira de arriba abajo y te dice a ver Bueno. cómo vas vestida. Bueno, Rosa no tiene ningún problema No porque va tanto, siempre no ideal, tanto. o sea que Gracias, no tiene Teresa. ningún problema. No tanta presión. No, la gente muy riquiña, pues los Sí. mismos que me habían dicho, oye, a ver si ganas, a ver si te dan un premio, a ver si te votan, Pues esa misma gente, que es la más abierta y tal, pues lo mismo, ay, ya te vi en el periódico, qué bien, o en la tele o tal. Nada, bien, muy simpático. ¿Dónde está tu zapato? ¿Dónde lo tienes? Pues mi zapato está en el salón de mi casa. Hombre, como tiene que ser. Claro, siguiendo allí ahí. está. El mío también. El mío robado. Yo no sé si la gente se acuerda, pero yo recibí un zapato que, bueno, en realidad era para Borja Portales, pero él estaba de viaje y yo me Te negué lo a quedaste. dárselo. ¿A quién se lo entregaron? O sea, esto es un hecho que nadie puede Si negar. no estaba, se siente. Se Siente. Teresa Abade, que se lo recogió a Borja Portales vestida de Elsa de boda, y yo Sí. creo que en uno de los momentos más glamurosos de la historia de los... Era rubia de aquella, tengo que recoger otro, que ahora ya tengo Que ahora otro soy look morena. y ya nadie se acuerda, tengo que recoger otro de morena. Cada color de pelo. Es un verdad que zapato. era de los modelazos. Sí, un vestido impresionantes, maravilloso sí. del sábado de boda, la verdad que era como, me sentía así como superestrella yo también. Entonces por eso,
en realidad, la noche esa, ¿para quién es un recuerdo maravilloso? Para mí. Entonces, es normal que el zapato lo tenga yo en mi casa. O sea, Borja ella es elegante. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Tú ya eres elegante, yo me quedo más Ella lo sabe, Claro, ella lo yo sabe. me quedo el recuerdo de una noche maravillosa. Bueno, este año va a estar reñida la cosa, ¿qué Pues opináis? sí, yo creo que está muy Porque reñida, también ¿eh? yo creo que hay muchas sorpresas a la hora de los premios, ¿no? Muchas veces te piensas a priori pues que te da a parecer el perfil, que esto le van a votar mucho, que no sé qué, y hay otro que hace una campaña increíble y de repente le gana por goleada. Eso también ha pasado. Pues sí, está muy reñida. A mí yo reconozco que hay mucha gente que me gusta y luego es lo de siempre. Hay categorías, no sé por qué, donde se juntan mucha gente que te gusta y otras que a lo mejor lo tienes más claro, lo que tienes un Sí. favorito más claro. Pero luego hay otras que a mí muchas veces me cuesta mucho decidirme. Y tienes el corazoncito dividido. Pues sí, tengo el corazoncito dividido. En unas cuantas, ¿no? Sí, en unas cuantas la verdad que sí. Sí, pasa Uy, así. uy. Bueno, habéis Pero votado bueno, ya en cualquier está caso, votado, ¿no? claro. Los deberes Sí, sí, hechos. sí, sí, sí. Los deberes hechos. Sí, muy sí, bien. sí, Os para han pedido evitar- votos ya, ¿no? Sí, la algunos verdad que sí, sí. claro. La verdad que sí. Sí. Pásalo. Lo que contabas antes, Vota, bueno, esto ya pásalo, se pásalo. profesionalizó y llegan ya Claro, en porque la voz gente de- lo manda por WhatsApp a todos sus contactos, no es que te lo pidan a ti en concreto, sino que la gente lo manda y de repente te llegan campañas y yo, pero no puedo creer. Pero bueno, me encanta, ¿eh? Que la gente se movilice, porque eso es porque le hace ilusión. Sí, 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 efectivamente. sí, sí, efectivamente. O sea, que a la gente Claro. le importa. Yo me le acuerdo, importa recibir yo me acuerdo del eso. primer año que, como dices Sí. tú, no estaba tan profesionalizado y me acuerdo Sí. a Ramiro Sí. Taboada, que había Sí. ganado por goleada, es que nadie tenía nada que Sí. hacer con él, y iba, te saludaba y Sí. decía, oye, que estoy nominado, vótame Vótame. y tal, ¿no? Y eso era realmente lo pues divertido y claro. lo bonito. Tiene que ganar Ramiro Taboada. Pues sí. Claro, era lo de esta noche, ¿no? Sí, 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 me encanta. Y luego me encanta el momento que yo siempre he querido ser Miss España cuando entrega la corona, no cuando gana, porque es cuando volvían al año siguiente como súper guapas y tal. Me encanta este momento cuando los galardonados entregan al año siguiente un premio. Y de hecho yo tengo una amiga que va a entregar un premio que no puede ir más guapa, que me mandó una foto del modelazo que va a llevar y yo, "Oh, me encantan. Porque llevan como relajadas y llevan más en modo reina. Porque lo otro... No sabes, pues igual no quiero destacar mucho, pues tal, no sé qué, seguro que no me lo dan, no sé qué. Con lo otro como que te Pero, sientes un poco claro. más insegura, ¿no? De Pero si luego ya es salgo, como, si no. ya sé que voy a salir, es mi momento, ya lo doy todo, y a mí me encanta. Voy a ir de súper modelazo. Pues claro, yo creo que es una noche más divertida para el que entrega, porque no tiene nervios, sabe que va a pasar una noche fantástica. Además, Ana, a mí hay una cosa que me encanta, que se hacen las parejas muy chulas siempre. Sí. Ana hace parejas de gente, es verdad, siempre Sí, hacen sí. las parejas muy chulas. Entonces, a mí me parece mucho más divertido lo del papel de la persona que lo entrega que el que lo recibe, que es genial, pero es noche de nervios. Lo otro es ya noche de fiesta, todo. Noche de fiesta de principio a fin. De principio a fin. Bueno, pues yo espero que haya pocos nervios y mucha fiesta de principio a fin y que nos lo pasemos también muy bien. Yo recuerdo un momentazo, bueno, yo tengo muchos momentos bonitos de la gala, ya vamos por la octava, ¿quién lo diría? Teresa y yo. Yo recuerdo, yo siempre asocio, y lo digo de corazón, siempre asocio los premios elegantes a Teresa, porque es así como muy suyo, o sea, de verdad, los premios es así un poco su idea, el estar el primer año en todo y tal. Y yo recuerdo a Teresa Abalde con su vestido Baltasara el primer año entrando en el hostal con los sobres de los ganadores, De acuerdo. que solo lo sabíamos ella y yo. Sí, los había impreso en mi estudio yo, Que para los había que fuera impreso. súper secreto Cuando- todo. Todo súper secreto, que sigue siéndolo, pero Sí. bueno, ahora ya vamos un poco más informatizados y otros Claro. años no. Y entonces venía Teresa con los sobres y me acuerdo de esa entrada de ella, entrando en el hostal, así, moviéndose con los sobres y el vestido al viento, que creo que me quedará para de Qué por guay. vida. Teresa Valde es los elegantes, lo digo riquilla. siempre y es verdad, de corazón. Bueno, espero que lo disfrutes más que nunca y a ver con Yo qué siempre. modelo nos sorprendes. ¿Y tú, modelo qué? Uy, mi No me modelo. puedes chivar nada. Modelazo este año. Qué Bueno, guay. yo vestida por Olga Martínez, como siempre en las 7 últimas ediciones. El primer año fui de Baltasara, que me acuerdo que le decía a todo el mundo vete de largo, que iba a ir y al final me fui de corto. Olga Martínez, que es la mujer más envidiada, porque a mí no para de decirme gente, mira, es que quería vestir a Ana para los elegantes, mira, es que quería vestir a Ana para los elegantes, y yo creo que esto lo tiene comprometido, ¿eh? Tú habla con ella, pero... Bueno, Es pues verdad, ¿eh? este año veréis el modelazo que está preparando Olga Martínez, a quien desde aquí le voy a mandar un beso enorme, porque tiene muchísimo trabajo y siempre busca un hueco para pensar en mí
y se lo No nos agradezco puedes llevar infinito desde nada. aquí. No nos puedes llevar nada. Poder color, puedo, pero el querer no color. quiero. El color solo, Ana. Esto A es como ver, lo de las bodas, negro, para que la madrina no vaya igual, Rosa, ¿entiendes? tú di colores. Y a ver, la cola para cada que Es pone, un le color que sacamos. nunca he llevado. Uy, Ah, Es un pero esto color es fácil que porque nunca- pongo a tirarme de archivo y ya rápidamente encontramos un color que no hayas llevado. ¿eh? Es un color que nunca Es difícil, he porque llevado. has ido de muchos colores. He ido de muchos colores Amarillo. y es un color que nunca he llevado y es, O sea, ya no yo es ni rojo, creo, ni azul, ni yo verde. creo que quizá este año, bueno, lo comentaremos Sí. después, pero yo creo que este año es el más modelazo, sin duda. Modelo de alta costura, el modelazo. Qué emoción, pero ya es que ya estoy Ahí como lo loca. dejo. Bueno, nos pues, quedamos como estábamos. Sí, nos quedamos como estábamos, pero bueno, yo voy Porque a, lo he hecho- lo he hecho así un yo voy a poco repasar chinchón. las últimas ediciones porque el color lo sacamos, ya te Pero lo digo colores yo. hay tantos. Bueno, hija, pero no hay tantos. Claro, vete al Pantone, Claro, pero no hay tantos, A ver. o sea, bueno, hombre, sí. A lo sí que mejor hay, es pero- rosa cuarzo y ella fue de rosa, pero no era rosa. Ah, pero eso no cuarzo. vale, No, 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 si no. nos ponemos con matices no, Ah, ¿eh? No, O sea, sin matices. Sin matices. Sin matices. Hay que mirar, colores hay que mirar. básicos, ¿no? O sea, Colores los que no se básicos, pueden colores mezclar. Bien. Hay que mirar después. Bueno, pues hasta aquí la mesa de los elegantes. Recordad que es el 30 de marzo a la vuelta de Semana Santa, que ya queda poquito, últimos días para votar a nuestros preferidos de esa lista de posibles candidatos, que son los posibles candidatos a los premios Elegantes 2016, 50 ejemplos de elegantes, de los que saldrán 20 y luego, como siempre, pues habrá algunos premios patrocinados, la sonrisa más bonita de Juan Carlos Pérez Varela, a quien además voy a aprovechar para mandar un beso enorme desde aquí porque también es de los primeros, apostó el primer año Sí. por la gala y se ha mantenido siempre con ese premio sonrisa y además yo creo que hace muy felices a los que se lo Sí, da porque es es un un premio premio que muy bonito, gusta ¿eh? muchísimo. A la sonrisa más bonita, el premio Diamante, el premio Estilo que entrega Carmen Picher, bueno, muchos premios. Y este año además patrocinado por Florentino, que también entregará su premio. Y un premio muy especial también que entregará Ramiro Carregal, que lo adoptamos. Él vino un año nominado, al año siguiente y lo ganó y al año siguiente entregó premio y este año ya va él a decidir a quién es el elegante de estos 50 que optan a estos premios. Veremos todo eso y veremos qué pasa el 30 de marzo en el Hostal de los Reyes Católicos y muy importante, veremos con qué modelo se ha quedado Teresa Valde. Que yo creo que causa más expectación siempre con qué va a ir vestida Teresa que cómo voy a ir vestida yo. No pero creo, bueno. pero bueno. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, por haber Ana. estado. Y 4 premiados de las pasadas ediciones como Evaristo Nogueira, Pati Blanco, Marisa Ríos y Beatriz Cigarrán también nos contaron muchas anécdotas que vivieron esa noche. Pues hoy mesa de nuestra nueva sección de elegantes con 4 elegantes que ya tienen los zapatos de Ramón Conde en casa, con Beatriz Cigarrán, buenas noches. Buenas noches, Ana. Con Evaristo Nogueira, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. Oye, os veo muy conjuntados, además por este lado ahí, los dos súper pusimos Pues, de sobrios. ¿verdad, les Evaristo? hemos llamado por teléfono Claro. antes para Nos ver hemos- qué, ¿Tú cómo qué- vas? a De ver qué negro, pues yo traíamos también, ¿no? y coincidimos. Sí. Y por este lado de la mesa, mi pelirroja preferida, Marisa Ríos, buenas noches. Buenas noches. Y mi preferido de siempre, Pati Blanco, buenas Muchísimas noches. gracias, abrumado. Buenas noches. Bueno, 4 elegantes con zapatos en casa, decía yo, y ya para empezar, ¿cómo recordáis aquella noche? Porque además Evaristo, yo creo que fue el primero de la mesa que tuvo zapato. Una de las primeras Sí, yo creo galas. que fue una de las primeras ediciones, efectivamente, una de las primeras galas. Y allí está en mi casa, en un lugar destacado, donde se ve el zapato. Y fue una gala que yo recuerdo con entrañable. No merecido el galardón, pero sí entrañable, por supuesto, la gala. Y lo pasé realmente mal. Mal en el sentido de que uno no está acostumbrado a recibir pues, bueno, este tipo de distinciones, ¿no? Y comentaba yo en tono medio jocoso, medio en broma, que prefería un juicio de estos que no sabes qué decir a lo que tenía que decir allí. No, quiero decir, era una tensión que profesionalmente pues muchas veces te enfrentas a cosas muy importantes y tenía más tensión aquel día por las palabras que tenía que transmitir al auditorio, pero fue muy entrañable
Y lo que comentábamos antes de entrar en plató, ¿no? Mis hijos me lo recuerdan constantemente, papá, tu zapato y el elegante, ¿no? Se meten constantemente conmigo. Realmente lo pasé bien y fue una gala estupenda. Bueno, salió airoso, ¿eh? Dice que tuvo que preparar el versalioni. Y una de nuestras últimas elegantes, Beatriz. Beatriz, además, que se estrenó en la gala el año pasado. Sí, Fuera su primera vez y, vamos, por la puerta grande, me llevo la sonrisa más bonita, me llevo el zapato y lo que haga falta. Y casi me llevo a la presentadora. Me dejan. Me iría. Yo con Beatriz me iría. Me llevo a todos. No, fue precioso, la verdad, me encantó. Y la verdad es que cuando me disteis el micrófono casi me tenéis que arrancar el micrófono después porque no lo soltaba. Me lo pasé genial, llegaba corriendo de trabajar y me lo pasé genial. De verdad es que lo disfruté muchísimo, me encantó. ¿Y viviste este año así de una forma especial? Esta historia de que cuando ya tienes zapatos, luego ya te queda ahí como la semana pasada todavía me felicitó gente. Sí, me encanta. Además ibas a las tiendas, todo el mundo te decía, ¡jo! Te vi y me encantaste. Me encantó, de verdad, porque además, de verdad que me ha durado todo el año, ¿eh? Sí, la gente se acuerda. Y me pasa como Evaristo. El zapato, mis hijos, cada vez que viene a casa alguien, es lo de siempre. Mamá, ganó el de elegantes. Y mi marido, a ver cuándo me toca a mí. Ahí estamos. Apunta. Apunto. Bueno, Beatriz, además, que lo va a vivir de forma familiar este año, porque entrega zapato y una de las nominadas es su madre. Sí, o sea, estamos ahí ya la familia. Se reía mucho el año pasado porque es muy tímida, vamos, muy tímida no, pero se lo dediqué a ella porque tú la conoces, Marisa, es así, no va a muchas cosas. Ese día le pedí que viniese con mi marido y la verdad es que este año cuando salió ella le hizo una ilusión. O sea, ella no demuestra tanto, pero sé que sí que le hizo mucha ilusión y está encantada. Bueno, pues que lo disfrute. Un beso enorme desde aquí a Mila. Marisa lo vivió la gala desde el minuto cero, el primer año nos acompañó en la gala, luego entregó un premio, luego estuvo nominada varias veces, luego ya lo ganó, vamos, también por la puerta grande, ya ganó la sonrisa, ganó el premio elegante. ¿Qué año lo pasaste mejor? Yo lo paso bien todos los años, ¿eh? Pero sí que es verdad que pasé muchos nervios. O sea, a mí esto de que lo disfrutas muchísimo, todos los años lo paso bien porque me encanta la gala, el formato de la gala me parece fabuloso. Y lo que más me gusta es compartir ese día con gente tan diversa del mundo de la política, del mundo de la universidad, de todos los ámbitos, ¿no? Entonces me parece una gala fantástica y me divierte muchísimo. Pero es verdad que la noche que ganas pues tiene una emoción especial. Sí que pasé muchísimos nervios, pero luego, o sea, te compensa ese estado de nervios, te compensa todo. A mí particularmente me hizo muchísima ilusión y lo viví pues muy emocionada. Me tocó mucho pues, la sensibilidad porque evidentemente pues, te hace recordar un poco de dónde vienes, o a mí me hizo recordar eso. Piensas un poco, pues si me están premiando algo, que alguien reconoce en mí, a ver de dónde me viene todo esto, y yo reconocía de dónde me venía, entonces pues creí que me estaban entregando a mí el galardón, pero que realmente el mérito no era mío solo, con lo cual para mí fue especialmente emocionante. Y para mis hijos también, ¿eh? O sea, por un lado lo de la elegancia. Los hijos triunfan. Los niños de Marisa yo creo que fue de las... Porque luego es verdad que ese día es como todo muy emocionante y tal, pero luego está el día después. Y el día después de Marisa es una tarta con un zapato. Sí. Y a mí cuando me manda la foto de mira que me regalaron mis hijos, la tarta con el zapato, bueno, los hijos de Marisa, por Dios, Carlota y Pablo. Bueno, los hijos compinchados con el abuelo, ¿eh? Porque fuimos a comer a casa de mi padre, entonces cuando llegué de repente era como una tarta en la cocina con un zapato tal cual, una réplica exacta, y era el postre que teníamos ese día para comer, y entonces digo, bueno, esto ya es el culmen de todo, pero sí, y el premio de la sonrisa también me hizo muchísima ilusión, porque yo recuerdo además cuando lo que comentaba Bea, ¿no? Que los discursos que intentas un poco pues hacerle ver a la gente lo que sientes en ese momento, y yo recuerdo haber dicho que las épocas en las que más había sonreído en mi vida eran mis 2 embarazos. Luego no se lo dediqué a los niños porque con los nervios pues me olvidé y hubiese querido dedicárselos, pero sí que especialmente en esas épocas fue las que más sonreí y recuerdo ir por la calle pues siempre con una sonrisa, por lo tanto yo creo que ellos en ese momento se vieron un poco identificados y dijeron, bueno, pues somos culpables de esta felicidad, con lo cual pues sí, muy emocionada. Pati el primer año también fue de los que vino a entregar premios, estuvo ya presente en la gala desde... Pati la vio crecer conmigo, la vio nacer, le dije, voy a hacer esto. Soy testigo, además un testigo un poco incrédulo.
al principio. Quedé encantado con la propia evolución de la gala. Yo siempre que estoy acostumbrado, lógicamente, por temas profesionales, moverme por un ámbito así de toda Galicia y tener que entrar en contacto con muchos acontecimientos sociales que se celebran en las ciudades, es curioso como no hay ningún acto de una dimensión ni de calado de estas características en toda Galicia, de verdad, ¿eh? Que además que de alguna forma que vincule a gente tan dispar por otro lado de la sociedad, porque realmente cuando vosotros estáis contando un poco las vivencias del momento final, ¿no? Del significado del premio, pero esto es un proceso, ¿no? El proceso desde que te nominan hasta la cumbre, ¿no? Que es la entrega si consigues el galardón. Y ese proceso muchas veces lo ves, bueno, pues de la incertidumbre, no te lo crees que es real, pero cuando llegas al momento de la gala y te ves acompañado de todas esas representaciones de distintos perfiles de la sociedad, ves un poco la dimensión, ¿no? del tema, y luego por otro lado hasta qué punto el significado de los valores de la elegancia, ¿no? Proyectados en gente muy dispar, que rompe muchas veces ciertos tipos de clichés, ¿no? Y precisamente yo creo que el valor que tiene la gala sin es el significado, ¿no? Y el significado de lo que representa. Yo creo que a partir de ese momento es cuando eres consciente de verdad de lo que vale el premio, ¿no? A mí me hizo mucha gracia y estaba recordando ahora cuando contabas todo eso que el primer año era como un experimento, ¿no? Vamos a entregar unos premios para celebrar nuestro aniversario, nombramos a unos cuantos que siempre nos gustan cómo van vestidos, le pedimos a un jurado de expertos que hiciesen un poco de filtro y nos hiciese una lista de candidatos y a partir de ahí a votar. Y la verdad es que yo le tengo mucho cariño a la primera gala porque fue casi un voto de fe ciega, ¿no? Es verdad que ahora todo el mundo quiere ir, que tenemos problemas de aforo y tal, pero el primer año es fe ciega. Y entonces, bueno, voy a buscar a 40 amigos para que vengan a entregar premios. Y llamo a Pati, que es de mis amigos del alma, y le digo, ¿vienes a entregar un premio? Mira, es una gala para formato televisión, no sé qué. Y me dice, jo, no me hagas eso, no me pidas eso. Y yo, por favor, ven, hijo, venga, va. Y me acuerdo que cuando acabó la gala, que va muy rápida y es así como muy divertida, recuerdo que vino a darme 2 besos y me dijiste, no sabes las posibilidades que tiene esto. Mira hasta dónde llegamos, no, 8 galas. Sí. Yo a todo el mundo lo pongo como ejemplo, digo, en otros entornos, es decir, oye, tenéis que tener la posibilidad de disfrutar, de conocerlo en directo, la dimensión que tiene, ¿no? Porque muchas veces se hacen convocatorias de carácter social y que las hacen pues en la mentalidad del organizador, pero no se proyecta a nivel social como esta gala, ¿no? Y realmente, pues bueno, la he visto crecer y evolucionar y ahora se convierte en algo aspiracional, ¿no? De que el que tiene el zapato y el que no lo tiene. ¿Y tú de qué grupo eres? Bueno, yo ¿De qué grupo eres? Consolidado en Santiago. Sí. Bueno, totalmente, pero Lo que ahora pasa con la entrega del premio es que es una situación ya consolidada en Santiago. Todo el mundo conoce la entrega del premio. Perdona, pero Santiago, pero incluso con dimensión gallega, ¿eh? Yo lo digo porque, bueno, lógicamente en la representación esa de los diferentes grupos de premiados hay gente de toda la sociedad gallega, ¿no? O sea, a lo mejor puede tener más peso, a lo mejor, lógicamente, también lo que representa Santiago como capital de Galicia y desde el punto de vista institucional que está aquí presente, pero yo creo que a mí el eco, desde luego, llega a todos los rincones, ¿eh? Hombre, a mí me sorprendió que está expectante, ¿eh? Totalmente. A mí me pasó una cosa curiosa el año pasado, comentándolo así con amigos, con panda de gente de verano de distintos puntos de España. Decían, ¿pero cómo es esto? ¿Pero entonces cómo es este programa? Pero cuéntanos y tal, pues es un programa que se graba, bueno, que se emite los viernes, comentando un poco lo que decía Pati, lo del formato de la gala. Y ahora me hace gracia porque me preguntan, oye, ¿y este año cómo va? ¿Y qué gente está nominada? ¿Y quiénes son? Y digo, bueno, pues en concreto gente de Madrid que me preguntan, y de hecho tengo gente que me dice, ¿y no nos invitarás ningún día a esta gala, por favor? Queremos verla, mándanos las fotos, pero ¿quiénes están nominados? O sea, que hay que exportar el formato y si no, traer a gente de fuera para que... Luego el movimiento económico previo a la organización de la gala, desde el punto de vista de la gente cómo se preocupa del modelito, ya. Bueno, entonces, es que en la segunda parte, es decir, ¿cuándo empiezas la siguiente, de verdad, cuestión sería, ¿cuándo empiezas a pensar en la gala? ¿A partir de cuándo? Bueno, aquí estuvo, yo creo que Renata, que es una de las que este año pasa también el testigo, que pasa el zapato, que me decía, nosotros cuando vamos a comprar las colecciones ya pensamos en el modelo que nos vamos a poner. Y yo tengo un amigo que el año pasado se sentó en la tele y dijo, esta gala ha movido tanta pasta, tantos modelos del Saba de Boda, tantos modelos de Bahía, tantos modelos de Corte Inglés, tantos de no sé qué.
O sea que ya ves que crece. Y Pues decíais, es cierto, es cierto, y las Y peluquerías ahora y es todo, cierto, no y sé el qué. efecto es importante, el efecto económico que puede tener la Y la repercute gala. en la propia ciudad, Claro. con lo cual es beneficio para Dinamiza todos. muchísimo socialmente, Claro. os Pero podéis hay un imaginar, efecto que quizá para mí es más importante y es el efecto de unión de todos los que somos de Santiago. Claro, eso es lo que Porque enriquece yo, realmente a yo las estos personas. días, de verdad, hacía tiempo que no me reía con amigos, con mujeres, que los maridos están nominados, tomar un café, pues una amiga por la mañana me llega un WhatsApp de una amiga que es anestesista y me dice, vea, vota a mi marido. Y le puse, y tú vota a mi madre. Las 8 menos cuarto de la mañana y bueno, yo de camino para mi hospital. Entonces, al día siguiente coincidí con él. Aparecieron 3 amigas, las 3, oye, tienes que votarle a Carlos. Y aparecía, bueno, perdonad. Y después que hago publicidad, yo decía, oye, pero tienes que votar a mi madre. Es decir, es una forma de reírnos, de pasárnoslo bien, de disfrutar. Es lo que dices tú, que la Jo, gente que de eso sí que es Santiago, que hay importante. mucha gente de Santiago, ¿no? Allí que nos conocemos de toda la vida, que Es así, somos ¿no coincidimos? que somos de la quinta, que muchas veces no coincides y que en actos como estos similares, Sí, ¿no? he Tienes la visto. oportunidad pues De volver a de vernos. charlar con ellos, recordar viejos tiempos. Yo y- creo que en Sí, general es cierto. las ciudades adolecen de acontecimientos sociales de cierta relevancia, aquí. en general. De hecho, muchas veces se buscan disculpas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un tema solidario, una gala benéfica o algo, para convertirlo también en gala de otro tipo, dar otra dimensión social, porque la gente tiene esa necesidad de juntarse, de reunirse, de lo que dices tú, de la gente de Santiago decir, oye, de fíjate socializar, cuándo de nos reunirse, vemos, y de muchas veces dices, compartir. oye, pues hasta la próxima gala, casi claro, te tienes pues que sí. despedir, Pero es ¿no? que hay gente, Es a lo que eso me es refiero eso es también. necesario. Hay gente de Santiago que no la ves hasta Claro. el año siguiente. Sí, es cierto. Pero es vertebra verdad. muchísimo a la Es verdad. sociedad. Bueno, y fíjate, la yo creo enriquece. también la de amigos que se hacen, porque hay muchísimas personas que se conocen en Primero esa gala. rivales, después amigos. Efectivamente, efectivamente. Ahí estuviste, Pati. Y que luego el cóctel, bueno, la verdad es que la gala tiene un formato muy ágil y luego el cóctel es muy divertido, muy de conocer a todo el mundo. Y yo sé de muchísima gente que ha hecho Le falta pandilla. el baile, ¿eh? Le falta el baile. Le falta ¿no? el baile Sí, al es- cóctel. hay que pensar Espera, eso. sí, que dentro de Hay que poco, pensar Ana. eso, hay que pensar en eso. Pero es verdad que luego se hacen amigos allí y permanecen amigos para siempre. Yo hago muchos amigos, ¿ve? Yo nos conocimos por la Nos gala, conocimos casi. por esto, sí, Casi sí. nos conocíamos Me así, conocía a todo el mundo, pero yo más nunca por había- encima y sí. tal. No había Y después ya coincidido nos hicimos contigo. amiguitas, nos Sí, mandamos sí. WhatsApps y esas Bueno, cosas. alguna vez que me invitaste y dije, sí, Ana, voy. Y hoy que me quedé encantada cuando vi a Marisa, a Baristo, bueno, a Pati no lo conocía. Genial. ¿Ves? Pero Es mira, una ya sois forma de- amigos, ya sois Sí, ya amigos. nos conocemos. Sí, Ya que tenemos coincidíamos un tú y zapato yo. en común. Sí, tenemos un zapato en común. ¿no? Sí, hace muchísimo, Marisa. Bueno, que es no nos más, vemos. hay algunos amigos que coinciden en pandilla teniendo zapato y hacen una cena de elegantes todos los años Sí. porque todos tienen el zapato, sí. Sí, sí, sí. Pues Qué creo que gracia, vamos a qué tener que gracia. coger nosotros nota. Tenéis que Ana, coger la idea, Marisa, venga, apuntar. Bueno, aquí ya parte, la cena parte ya de 4. Para que vayan Sí, 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 sumando. sí, Ahora que se vayan sumando, que seguro que hacéis amigos. Hubo un año que vino Roberto Benino a padrinar la gala, otro año vino María Sí, de los Barros, primeros, además, sí. otro año vino María Barros, este año la padrina Florentino. ¿Vosotros ya tenéis modelo? Las chicas son las que más están en ello, ¿no? Yo sí, yo tengo. De casualidad, pero sí. Sí. ¿Y de qué colores, Marisa? Ah, Por no Dios, pienso decir cotilleada. nada, no Claro, pienso no lo decir digas. absolutamente No lo digas, no lo nada. digas. Yo hace un No, ratito no le digas. pregunté a Baristo si llevaba vestido o traje y dónde lo había comprado. ¿Verdad? Yo hablaré con Pati. Yo creo que Me parece también acabaré. Yo no lo tengo claro todavía. No lo tengo claro. Asesóranos tú, Ana, yo creo que... Sí, yo sí, porque además iba buscando para otro evento Sí. y de repente vi y dije, anda, mira, para los elegantes esto y ya, decidido, punto. O sea, que sí, de estas cosas que lo ves y te encaja y parece que estás como en el momento justo y encuentras pues eso que está ahí para ti. Pero yo creo que los chicos lo tenemos más fácil. Muchísimo sí, yo más, creo pero que vamos, sí. ¿dónde va a parar? Lo tenéis más fácil, a lo Muchísimo mejor, más. para ir más o menos bien, yo creo que lo tenéis más fácil, y para destacar lo tenéis más difícil. Estoy Para destacar, totalmente de sí. acuerdo. Sí, es cierto. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Totalmente Marcar de la acuerdo. diferencia de un hombre siempre está más Es difícil. más que- complicado, lo tiene más difícil. Sí. Lo que pasa es que luego Tiene es más mucho fácil para ir cómodo. bien. Es que, Para ir correcto. es que hay una frontera que también Es si más la pasas un limitado. poquitín, lo estropeas todo, ¿eh? Ahí de repente Hay una un frontera en el declive. hombre, sí, sí, sí. Y el Hay abanico- una frontera y el complicada. abanico- El abanico que tienen ellos pues, es Es mucho más increíble. amplio. Claro, y sí, luego sí, que sí, tenemos sí, el sí, mundo sí. accesorio, el Es mundo increíble, accesorio, es el mundo increíble. de la peluquería Claro, que nos claro. permite jugar, quitarnos, ponernos, porque ya no es solo el vestido que tú te pongas, es que luego entran en juego pues un montón de accesorios, de peinados, María, de no zapatos. me de- líes, que todavía no tengo el vestido, ya me estás hablando de accesorios. Pero así todo lo que demás mejor. viene ya añadido, ya te viene solo. Después hablamos tú y yo, Ana, cuando termine el programa. Creo que Marisa me tiene que dar ideas.
Bueno, Marisa ya tiene una experiencia de otros años, ¿no? Es que lo mío es así, yo veo las cosas y yo soy de un golpe de vista y ya no le doy muchas vueltas, ¿eh? Le doy vueltas cuando no encuentro lo que me gusta, pero me suele pasar, y tú lo sabes por otros años, que o sea, no busco un mes antes, o a lo mejor la semana anterior no tengo nada y de repente es verdad que voy a tiendas muy concretas donde sé ya que me gustan y que suele ser un poco mi estilo, y voy y de 4 perchas que veo digo esta o esta y me lo pongo y digo esto ya está. O sea, yo creo que es como encuentras el hombre de tu vida y dices es este, y aunque aparezcan 20 más, este es, pues ya está. Ves tu vestido y dices este es. Es así. Y cuando uno tiene las cosas claras, ya está. Es una chica muy segura de sí misma. Yo no soy de probar, yo a partir del tercer traje ya me cuesta trabajo volver a... Yo ya 3 me parece multitud. Yo pruebo 1, a lo sumo 2 y ya. Y espero que no tenga que subírmelo, ni que tenga que hacerme nada, que me pongan allí. Yo soy en eso muy... Voy a lo también como parecido a lo que acabas de manifestar. Me gusta este, me lo compro, si me sirve no lo llevo, punto. ¿Sabes? Y luego que hablábamos antes, yo no sé, cada uno tendrá sus manías o sus costumbres. Yo particularmente voy sola, a mí no me gusta comprar con nadie, porque a mí la gente me vuelve loca, porque luego hay una te dice, no, hay que subirle un poco, no sé qué, otro, no, es que la manga tal, es que te favorece mejor este zapato. Y yo digo, yo voy yo sola, yo conmigo misma, que me conozco, lo que me gusta, lo que no, lo que me favorece, si me va bien un escote, si me va bien una manga, entonces no, que no me complique nadie y que nadie me diga mejor así, porque luego a mí me lían y no me gusta dejarme liar. Mal asunto. Esa cara, no sé qué cara. Puedo salir de allí con cualquier cosa, ¿sabes? Sé que prefiero ir acompañado. Qué miedo. Puedo ir solo, me refiero. Puntualicemos, ¿eh? Es que yo soy con quien vaya. No, pero es así. Bueno, pues hay otros de los elegantes, otro efecto que tiene la gala, ¿no? Que vienen un año, arrasan, al año siguiente entregan y al año siguiente vuelven a entregar, que es el caso de Ramiro Carregal, que es uno de nuestros, yo creo que elegantes oficiales estándar de Galicia, y que este año es uno también de los premios patrocinados. Yo voy a dar un premio Frinsa. Sí. O sea que este año tal. Modelazos que con los que os hayáis quedado. ¿Os recordáis así modelazos? Este año los chicos lo vais a tener, yo creo que difícil, y voy a contar algo. Una de las personas que viene a entregar premio es José María López Galiacho, que es un experto en moda masculina, y que me hizo mucha gracia porque cuando le mandamos la invitación fue algo así como, esta invitación especifica muy poco. Es verdad que nosotros ponemos siempre traje de fiesta, un poco más pensando en las chicas para que no se ciñan tanto, o sea, que sepan que es de fiesta, pero no se ciñan tanto al que sea traje largo, vestido corto, tal, bueno, a dejar un poco a la libertad, ¿no? Totalmente. Entonces me decía, ¿qué me quieres decir? ¿Que tengo que llevar smoking o que tengo que llevar traje, ¿no? Nadie se atreve mucho con el smoking todavía. Ha habido algunos, pero se Pero es que... Yo tengo un problema, me han regalado, mis hijos. Yo creo que del año pasado aquí 4 pajaritas. Todavía, es el momento. Todavía sí, no me atreví. ¿Qué dudas? No me atreví. ¿Y qué dudas si tienes ahí una gala estupenda para lucirla? Entonces voy a comprometerme aquí públicamente. ¿Qué vas a llevar? Que me va a costar trabajo ponerme la pajarita. El gran esfuerzo. Elegir cuál. Me comprometo aquí a llevar una pajarita a la gala. Pues muy bien. Bueno, es un avance, ¿eh? Un avance personal importante. Yo como si fuera notaria, doy fe. Personal importante porque tengo 4 o 5 que no me atrevo a ponerles. No me veo con pajarita. No me veo con pajarita. Este año voy a llevar pajarita. Pues venga, va. Pues sí. Apuntado. A mí me parece estupendo. Sí, Alfredo iba impecable. bien. Bueno, iba tan impecable que este año ya lo han nominado. Ya está ahí nominado. ¿Tú te ves con pajarita? No me identifico. Nada porque no me gusto, o sea, no me veo, o sea, claro, cada uno tiene un estilo. No, yo tampoco me veo, pero me voy a atrever. No, me lo he probado. Este año es mi esposo. No, me lo he probado y por compromisos he tenido que utilizar alguna vez y tal, pero bueno, no... Creo, ¿qué pasa? Algo hizo creo mal que también dentro del mundo, en el ámbito que nos movemos nosotros, en el mundo de la pajarita, hay menos recorrido. Yo le veo menos posibilidades, ¿eh? Salvo que sea algo que forme parte de ti, ¿vale? Pero ponerte una pajarita por primera vez, yo apostaría por algo más convencional.
¿sabes? Iría a un tema sobre seguro, ¿vale? Llevo 28 años poniéndome corbata. Claro, Claro, es que date cuenta que algunos hombres la corbata es parte de vuestro uniforme diario. Sí, sí, claro, pues ya me está. pasa a mí, ¿no? Yo lo veo, incluso me aburro muchas veces, de hecho Claro. tienes que buscar el intentar precisamente... Venga, Pati, comprométete tú a la pajarita. No, que no me veo, no me veo. Mira, es lo que estoy diciendo. Realmente, pues por vuestras profesiones, la corbata forma parte de su indumentaria habitual. Entonces, es un paso más, una manera más de, oye, de pensar en la gala, de poneros un poquito, un plus. Además, no tenemos que recoger, No me veo, no me veo. entregar, Sí. entonces Ten lo cuidado, tienes Pati, que no que se pases. está comprometiendo y después te comprometes y no te queda otra. Sí, sí, Ten no. cuidado. No caigas en la trampa de los abogados. No caigas en la trampa de los abogados. Tengo muchas dudas, de verdad, conmigo mismo, de cómo me queda. No me gusta cómo me queda la pajarita. Pero es que yo no me la he puesto, llevo 4 o 5 este año. Que Bueno, ¿y lo feliz que vas a hacer a Pablo y Antón? Bueno, Pues sí, sí. hombre, fue a Pablo. Es que una de ellas lo usó Pablo. Pablo se fue el fin de año, obviamente, con 17 años. Bueno, claro, con claro. la pajarita, Claro. porque no te puedes ir sin otra cosa que no sea la pajarita. Pero una de ellas, efectivamente, mi hijo el mayor la estrenó en el fin de año. Sí. Bueno, encima con una historia preciosa, una pajarita regalada por un hijo que se llame Pablo, no hay cosa más bonita. Ya está. Ya está. Bueno, ahí lo tenemos convencido y Pati, que tiene las ideas muy claras, ni de bromas, así que... No, no es que ni de bromas, pero tengo muchísimas dudas. Me puedo comprometer a volver a intentarlo. Pero me refiero el probador y yo. Vale, sin testigos. Pero... Ana nos sienta juntos en la gala y lo pasamos a la par. Ahí. Yo lo que pasa que... Aguantando el estaremos tipo. pendientes tú y Yo yo, ¿vale? ¿Sabes qué ocurre? Que yo soy un poco especial y maniático en... Aunque digas tú, bueno, si solo hay o traje o pajarita, pero en función de cómo te vas a mover y del tipo de acto que sea, ¿sabes? Estoy más cómodo de una manera que la otra, ¿no? Y a veces lo de la pajarita no vale todo por el hecho de que en sí mismo sea una cosa, un perfil de elegancia, ¿no? No vale siempre para mí. Para mí, depende ¿Qué me vas a el decir a mí? contenido del acto, ¿no? Y además, ¿cómo acabas la noche? Y solo Que ya ha con- pedido claro. baile, ya ha pedido baile. Eso sí, claro, sí, pero ahí es diferente, ahí sí que habría más posibilidades de pajaritas y de ese baile. Bueno, hombre, yo sí, si es por parte de pajarita, te hago un baile, vamos, allí mismo. Hermano, yo tengo un compañero que lleva muchos años yendo a juicio. Es el único que conozco, de pajarita. Y que decir, ahora lo tienes tan identificado a pajarita Claro. que si Que lo no ves lo con verías. corbata, Es que es un rasgo de su personalidad. ya no lo ves. Claro, Quiero decir, claro. es Claro. inherente a su personalidad. Estoy totalmente de acuerdo La contigo. Yo pajarita. conozco también 2 o 3 personas que la llevan y no me los puedo imaginar sin pajarita. Es que forma parte de ellos, es increíble. ¿eh? Y tú las ves en el juicio con Incluso la toga gente que y puedes con la decir, pajarita, que a veces quiero la gente dice, yo me pongo pajarita, ojo, que es un tema, dice, porque a lo mejor, oye, pues tiene un poquito de barriga y tal, y la corbata disimula más, la pajarita deja toda la camisa abierta, No, la y hay corbata gente, disimula pero incluso gente, por decirlo, gruesa, pero tiene estilo llevándola. ¿Sabes? Porque lleva la pajarita hasta informal, la que la pajarita persona- con chaqueta Sí, casi es medio de cierto. verano, Es que la persona de estas, esta ¿sabes? que te Así digo tal, yo es y le queda gruesa. de maravilla, Sí, o es sea, verdad. incluso Es está gruesa. divertido, le da un toque así, Pasa que es rompe bajito y precisamente. bueno, entonces pero sí, esta persona es gruesa, la que te digo yo, que lleva pajarita. Yo creo que una lo cosa transmite, si estás cómodo con una indumentaria, eso lo transmite. Bueno, eso por descontado, claro. con Entonces, todo, con todo. o te ves o no te ves. Pero eso marca, porque yo creo que si a todos nos preguntan, gente de Santiago con pajarita de toda la vida, sabes, fulanito, menganito, sabes, porque son poquitos, pero Claro, son los que, lo que tú decías claro, antes, claro. Pati, lo llevan ya inherente a su, Sí, a totalmente. su personalidad. Yo y estoy de es... acuerdo. sí. Uno de ellos, uno de mis elegantes Augusto. preferidos, Augusto Villanueva. Vamos, yo no Ay, lo Augusto. recuerdo sin pajarita Sí, jamás. la lleva muy bien. Jamás, todos los días del año. Augusto Villanueva, que un beso enorme desde aquí. El padre. El Padre, hijo que es sí, amigo sí, mío, el ¿no? padre, el Claro, padre, yo estaba claro. diciendo... Pero el hijo Ah, no, claro, es que no, para mí es al hijo Augusto, nunca lo vi Augusto con pajarita, ya tampoco. No. Bueno, Augusto Villanueva padre, pues Sí, sí. fue uno de los que tuvo un zapato el primer año, que además, bueno, estaba muy ilusionado. Y yo lo recuerdo siempre con muchísimo cariño, porque yo creo que cuando estaban con el recuento de votos, yo era de las que estaba diciendo, por favor, que gane Augusto. Porque estaba muy ilusionado, vino con 12 invitados, lo vivió con muchísima ilusión, que a mí cuando me preguntan, ¿y tú quién quieres que gane? Pues alguien que le haga mucha ilusión, ¿no? Porque el premio al final es para eso, es un premio muy agradable, que destaca una cualidad de ti y que le haga ilusión tenerlo, ¿no? Y Augusto, bueno, me llamaba muchas veces y me decía, Ana, ¿cómo va lo nuestro? Y él echaba sus cuentas y decía, bueno, está Darío, pero Darío es muy elegante, pero yo soy más alto y tal, ¿no? Y bueno, con mucha gracia, pero porque lo vivió
bueno, pues como es él, ¿no? Y a mí, sinceramente, me hizo mucha ilusión que Qué lo compromiso ganase. acabo de adquirir aquí públicamente. No sé si... Se está dando vueltas. Eso es de valiente. Me van a comparar con Valiente, Augusto. de valientes. Ahí fue más gallego, Pati, que fue más cuidadoso y dijo ni subo ni bajo, me quedo aquí, ya veremos. No, Estaremos apoyándote. No te Sí, sí, Evaristo, tú no te preocupes que estaremos las tres pendientes. Te tomaremos. Mira, hay una canción de Sabina que es a mis 40 y 10, ¿no? Sí. En este caso son a mis 40 y 10, no a mis 40 y 12, casi. ¿no? Da igual. Bueno, pues a mis 40 y 12 me voy a atrever a poner la Pues pajarita. ves, siempre hay una Estaremos primera vez para todo. Bueno, pues Yo creo que tomaremos... Pati también. A ver cómo está Evaristo. Tomaremos buena... Con su Lo va- corbata, lo va a con pensar, su ¿eh? corbata. Lo va a pensar. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido a compartir este ratito. Y si no os veo antes, ser muy felices hasta la gala y en la gala serlo más todavía. Gracias, Diana. Gracias. Todos ellos estarán el próximo día 30 en el Hostal de los Reyes Católicos para nuestra gala de los Premios Elegantes 2016, que se emitirá el día 1 de mayo aquí en Correo Televisión. Veremos quiénes son de entre estos 50 ejemplos de elegancia, quienes se llevan los codiciados zapatos de Ramón Conde a casa.